Feliz. Al menos no está fallando. Ya está supuestamente en los dos lados. ¿Le Pon pusiste música, pues. Ya lo puse. Sonidito, algo. El intro ya lo puse. ¿Le pusiste crema? Mayonesa y ketchup. Oh, Ay, verdad, la memoria. En la bolsa. delicioso. Acá estamos. En la bolsa. Delicioso. Este es un episodio Todo especial. está en la bolsa. Ah. Sí, Me está ahí. Tienes dicen que buscar. la En la bolsa, casita. más. Es pluma. Ay, se me pegó esa música. Sí. Es muy pegajosa. Sí, está ahí metido. Yo lo he puesto. Yo comiendo hamburguesa. Está ahí. Busca. Hola. En su bolsillito, fíjate. Está La bolsa delicioso. pluma tiene un bolsillito. Ahí está. Estamos en voz en off. ¿Y en esa bolsa negra tampoco? ¿Está grabando? No. Eso está rico. Quiero escuchar cómo come. Oye. No sé si lo escuchan, pero. Está rico. Hace tiempo que ¿Qué no lo llevas? comía una hamburguesa. Qué bueno, lo lanzo. Lo lanzo. Lo puse contador, ¿ya? Delicioso. Oye, pero dice que cumple Gabo. Sabroso. ¿Lo puedes hacer en vivo? Sí. ¿Ya? Sabroso. Ya, voy a ¿Ya? mostrar primero a ti, te están mostrando a ti primero. ¿Ya? ¿Ya estamos? Sí, ya está. ¡Ya estamos en vivo! Miren a Chuy comiendo. Oye, Qué rico está la hamburguesa. Me ha gustado, me ha sorprendido. ¿Qué están comiendo? Me ha sorprendido. Mi rica hamburguesa hecho en el restaurante Palomino. No, hecho por mí. Milagro. Primera vez. Se fue. Oye, está rico, ¿ah? Me ha Ah, su gustado. madre, todo se le cae a esa señorita. Me ha gustado. Me he sentido satisfecho. Me queda uno todavía. ¿Qué tal? Programa diferente. Se ven Así todas las bolsas acá atrás. Se ve, se ve todo. Debería de estar Es un poco más un programa pegado. especial. ¿Tú qué estás tomando? Ya nada. Casinelli, pues, esta gaseosita que probamos hace ¿Cómo se llama la mía? ¿Con la qué? Esa basura. O sea, es Casinelli. ¿Lo mío también es Casinelli? Lo tuyo Sí, también pero es es roja. Casinelli. Casinelli Cola, creo, algo así. La roja, la cosa es que es la roja. O sea, la marca es Casinelli, pero se llama Cola Roja. Sabor También rojo. Casinelli Champán. Ya, algo así. A mí me parecía que era horrible las dos, pero cuando luego A mí me le pareció di- feo la que compró Gabo. La que compró Guille. La que compré Ah. yo no me parece fea. Bueno, a mí me pareció más rica la roja, pero no lo compraría. Pero como es lo único que hay que tomar, ya pues. Ni escogí la ni roja. modo. Puedes tomar agua. No, No ni es lo agua. Yo único. no quiero tomar agua del No caño. es lo único. Oye, ¿verdad? Esa es agua del caño. ¿Cuál es agua del caño? ¡Ay! No ¿Cuál le es? No es agua del caño. No, me refiero a que ahorita no hay agua, pues. No hay agua para tomar. Ah, ya, pero Solo hay agua en sí el hay agua, caño. sino que tienen flojera de traer el agua. Abajo, hay agua, bueno, abajo. pues no voy a bajar. Abajo, Porque abajo. yo estoy con el público ahora. Quiero estar con ellos. No quiero bajar. No quiero dejarlos solos. Adiós. Ajá. ¿Estamos en Keep? ¿También estamos en Keep? ¿Estamos en los dos? Me encanta. Me encanta. No se la guiaba. Ayer se había un problema con eso. Está a nada tu hamburguesa. Le falta Puedes papa. hacer a la otra, lo puedes hacer tú, ¿ah? No quiero. Lo haces tú sin problema. No. No me gusta tu hamburguesa. Está bien fea. Mentira. Oye, me gusta.
Es la primera vez que él le nace el corazón, ¿no? Casi me... Sacando Me acuerdo. la primera vez que hizo su quaker, que según para nosotras, pero lo hizo para él mismo. Es verdad. Y se malogró y se enojó todavía. Está muy rico. Está delicioso. Me encanta. Aprobada por Chayanne. Ni McDonald's, ¿ah? Pero ponos en dos Pero le ángulos, falta la pues. papa, le falta la papa. Ponos en dos ángulos. Ajá. Ah, su- ¿Qué es? 50 céntimos. Estoy que le respondo al cliente. Producción de un sol. Pero él sabe manejar los controles, ¿ah? Bueno, ya. ¿De qué vamos a hablar, pues? Informemos a la gente de qué está pasando ahora en Perú. ¿Qué más? ¿Dónde más países dijeron? En todo el mundo, en realidad, en todo el mundo. Aló. Hola, Ya. Hola. controles. Dice, quiero cambiar el título también, pues. Pueden ir hablando de ustedes. Qué abuso, no sabe su cómo hacerlo. madre. Sabe cómo Así es hacerlo. cuando no hace el trabajo solo, pe. Necesita compañía. Sabroso. Bájale el volumen del WhatsApp o ciérralo porque siempre se escucha. Siempre. Apégate al micrófono. Ah, sí, tienes que bajarle por lo del lacto. Ah, sí. Porque se va a escuchar siempre, ¿eh? Oiga, uso, ¿por qué me han cortado mi hot dog? Exijo justicia, ¿qué es esto? Mientras estaba preparando se comía el otro Creo que pedazo de sí, hot ¿ah? dog. Justicia. ¿Ya está? Por mi hot dog. ¿Puedes poner los videos para ya reaccionar? Ya, ¿El ya. qué? Me gusta. Me dicen la clásica. No sé qué más sigue. No sé, ya no la canten, ya me aburrí de escuchar todo el El día otro esa canción. que me gusta también es Guayo, Guayo. No sé qué más. Mami, Que Guayo, canta con Guayo. Gaitán. Me voy, Guayo, Guayo. No, la que yo estoy en la Ah, cabeza. esa es música esa justo suena la- así como cuando dice huevos, huevos. Ah, sí, ahí en el en vivo lo dicen todavía. Los Oye. huevos, huevos, huevos. Es de Guayo, Guayo. Ya sé por qué suena, porque está con el volumen de la laptop. Voy a poner. Hace rato que te digo. Qué abuso. Pero no, él sabe. Ah, ese Nadie que le te puede digo. ganar. Qué abuso. Nadie le puede ganar. Exijo papitas, aunque sea al hilo, ¿ah? Me puedes comprar, ¿ah? Todo es bienvenido. Tú puedes, porque tú Exijo vienes de la No, no, calle. todo puedes comprar. Me puedes comprar nomás al frente y más. Yo todo. vivo Bienvenido. encerrada. Tú puedes. Delicias porque de la tú vienes vida. la No, calle. todo puedes comprar. Me puedes comprar nomás al frente y más. Yo vivo- Ya, lo que sí no sé es cómo cambiar en YouTube. Eso Ya, es editar. Solo tienes que poner estar. abuso de 2 años acá y no sabe. Qué abuso. Ha llevado hasta intermedio inglés en el IGNE y no sabe ni leer. Ah, mal. Así, He así hecho nueva igualito, pandemia. cuando uno le molesta, ojalá que no ponga su cara de culo. Ojalá igualito. Oye, ¿les encanta mi vaso de piña? Voy a traer mi vaso también de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta fruta? ¿Cuál? De sandía. Tengo mi vaso de sandía también. Ahora lo voy a traer. Es que no hay espacio. Pero. Ahí me están botando con mi tomatodo acá. Sí, mucho espacio ocupa eso. Ay, qué abuso. Yo sé que he traído algunos nomás. Imagínate, se trae a todos. Eli, me ponte un poquito más al costado. Ay, no me dejas comer tranquila. Eso me para renegando nomás. Hasta para moverse, mira cuánto demora, mira. Eso, madre. Esa es la grasa. ¿Más allá? Pero, si vienes más acá... Ah, sí, está bien. Listo. Mami, guayo, guayo. Somos 2. Soy yo y alguien más. Les voy a poner los videos del tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ah. Hoy, ¿cómo se llama? Estamos viendo en las Noticias. Claro, que hay como que está como que empezando una pandemia del VIH. Es un tema muy interesante. Realmente, siendo sincera, yo no sabía que estaba existiendo esa pandemia. Acá, Alexis, ponte por favor en la cámara. Es quien dijo y nos habló y nos dijo, oye, está saliendo una Es pandemia horrible, está loco, del esta chica. VIH. Se ven todos tus Y bueno, bolsas. pero deja hablar, pe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Y bueno, decidimos hablar sobre ese tema para informarnos todos en realidad, ¿no? Nosotros nos informamos y también le informamos a ustedes. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre el VIH. La gente la quiere ver comer nomás. Háblame, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, empecemos reaccionando a videos y ahí vamos ya sacando más sobre el VIH, hablando y todo eso, ¿no? Ya, Voy a vamos buscar pues. la escenita. Entonces, Esta de acá. en los dos. Estos son los 8 países con más casos de VIH en América Latina. En el puesto número 8, Yes. Chile, con más Bueno, de 70,000 casos. hasta donde tenía entendido, cuando yo estaba estudiando, habían como, era un grupo más de 150 virus relacionados que podían ser causados por las verrugas del VIH, ¿no? Pero ahora veo que hay como 200, ya no 150, sino 200, o sea, ha aumentado. A ver el video. Estos son los 8 países con más casos de VIH en América Latina. Ah. En el puesto número 8, Chile, con Voy a más hacer de como si 70,000 escuchara el video casos. ya. Oh, mira. Oh, En el puesto lo 7, cambié. República Dominicana, con más Pero de 80,000 Igual casos. el video debería sonar Prende, acá. En el pues, puesto prende. 6, Perú, con más de 160,000 casos. A ver. En el puesto... Estos son los 8 países con más Me voy a casos poner de acá para VIH poder en mirar la América cámara, Latina. pues si no. En el puesto número 8, Chile, con más de 70,000 casos. Tengo un montón de En el casos. puesto 7, República Dominicana, con más de 80,000 casos. En el puesto 6, Perú, con más de 160,000 casos. En el puesto 5, Argentina, con más de 210,000 casos. Mucha promiscuidad. En el puesto 4, Colombia, con más de 300,000 casos. En el puesto 3, Haití, con más de 390,000 casos. En el puesto 2, México, con más de 450,000 casos. Ay, no. Y en el primer puesto, Ay. Brasil, con más de 1,5 millones de casos. Coméntame si ya lo sabías. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Me sorprende ¿Qué este opinan de video, eso? me sorprende este video porque yo tenía entendido que el país top número 1 con VIH que tenía más era Estados Unidos y no Brasil. Y al ver este video me sorprende que ¿Y ahorita salió ya no Brasil? sea así. Sí, ¿no? Sí. Sí, ahorita al parecer Pero sí imagino que sí, porque ellos son muy, ¿cómo se dice? La palabra. es- ¿Promiscuos? también son muy liberales, como que en O sea, otras palabras. Tienen un poco más de libertad sexual, creo. Claro, es yo. como que puedo meterme mujer, hombre, hombre, mujer o todos juntos, ¿no? Como ahorita está saliendo la moda, el tener relaciones con muchas personas. O ir a un lugar donde te puedas meter con 1, 2, 3 y bueno, te vas, pues, ¿no? Y sigues haciendo tu vida normal. Ay, no pero pasa nada. no se cuidan, pues. O sea, Ah, normal que claro. te metas con todo, pero Claro, exacto. la Ahora, protección ¿cómo es importante. exacto. Entonces, me imagino que por eso ha aumentado la tasa. Oh, ¿me estás? con más casos de VIH en América Latina. ¿Cómo se llama? En el Estoy puesto desfocada. número 8, Chile. Pero si con el más de esto está 80,000 acá, ¿cómo va a casos. tapar? En el puesto Ahora 7, sí. República Me Dominicana, desenfoqué. con más de 80,000 Me perdí, me casos. perdí. En el puesto 6, Perú, Bueno, ya, entonces con seguimos más de hablando. 160,000 casos. Bueno, En el y puesto 5, claro, Argentina, entonces con más de eso 210,000 conlleva que, bueno, casos. aumente la tasa, En el pues, ¿no? puesto Por eso es que le digo, yo cuando, con más de cuando yo 300,000 estudiaba, casos. yo sabía y estaba En el consciente que era puesto 3, 150 Haití, con virus más de que había en todo el 390,000 mundo. casos. Ahora parece que hay como que En el 200, puesto ha 2, aumentado mucho más. México, con más de Y es muy sorprendente, la verdad. 450,000 casos. ¿Sabes qué piensan, chicos? Y en el primer Dicen que en puesto, Perú cada Brasil, 3 con personas más de de 1000 se 1,5 contagian. millones de Tienen casos. que ¿Cada qué? cuidarse, chicos, ¿eh? ¿Cada qué? Coméntame si ya Cada lo 3 sabías. personas de 1000. Compártelo con tus amigos y Ah, bueno, sí, suscríbete. está aumentando al menos el Estos Perú. son los 8 países con más casos de Lo que estaba VIH yo más o en menos América leyendo y Latina. bueno, en base En a el mis puesto conocimientos número de lo que 8, leía antes Chile, y con más de me informaba, 70,000 porque cuando casos. llegó este virus, que es En el muy puesto antiguo, también 7, obviamente viene desde República mucho antes, Dominicana, creo que si no me con más equivoco, de de 80,000 casos. 1989, si no me 6, equivoco, o un con poquito más de antes, un poquito después, 160,000 casos. viene esto del virus. En el puesto 5, Entonces cuando Argentina, salió y con era más de un boom, yo me acuerdo en ese 210,000 entonces cuando casos. estaba en el colegio en primaria, En el puesto todo el mundo 4, salía, ¿no? Como que Colombia, vacúnate del con VIH, más de hasta ahora, claro, pero en ese 300,000 entonces casos. cuando yo ¿No era crecí, del En el BPH? puesto 3, Haití, de todo, de con todas las más de enfermedades. ¿Ah, sí? 390,000 Sí, casos. al menos yo En el recuerdo puesto eso, 2, porque mi México, mamá tenía con más de conocidos 450,000 como casos. médicos, ¿no? Que Y en vacunaban el y todo. primer puesto,
Y yo recuerdo que a mi mamá siempre le decían, oye, ha salido el nuevo virus y ha salido la vacuna para contra la enfermedad, ¿no? Una cosa así. Y mi mamá siempre me llevaba a esos centros para que me vacunen por cualquier enfermedad que salía, una cosa así. Y entonces, en ese entonces no era tan, para mí era un boom, ¿no? Entonces empecé a investigar y todo. Y bueno, en esos que yo leí, decía que cuando a ti te contagiaba, por ejemplo, te contagiabas como que a los, decir, ¿no? A los 18 o 17 años, tuviste relaciones y te contagiaron. Es probable que cuando vas creciendo, como en ese proceso de desarrollarte más, como que expulses el virus y es como que ya no esté activo en tu cuerpo, ¿no? Ya no tengas el virus. Es algo así como algunos médicos también me dijeron. Pero si te da, por ejemplo, el VIH como a los 25, 28, 30, ya es muy probable que no, pues no se salga, que viva contigo. Ahora, existen varios tipos de cáncer. Uno que es el de alto riesgo y uno que es el de menos riesgo, ¿no? El de menos riesgo son cuando te salen las verruguitas. Bueno, en ambos lados te sale. Lo malo de eso es cuando te salen las verrugas por fuera. Perdón, por dentro. Que es mucho mejor que te salgan las verrugas por fuera, porque tú puedes ver y te pueden cauterizar y bla, 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 bla. Pero eso es papiloma humano, no es Yo creo que es VPH. Claro, pero el está virus del relacionado al papiloma humano. VIH. Está relacionado. Como enfermedad de transmisión sexual. Claro, claro, está relacionado a eso. No es que no esté, están asociados los dos. Es como que son hermanos ahí, los dos. Yo pensé que el papiloma humano era cáncer y el VIH es otro de la inmunodeficiencia. No, ahí el VIH dice que es un cáncer también. Más allá del SIDA. Claro, que te puede dar SIDA. El SIDA es la última etapa. Exacto, pero No, de que pues, te da es que cáncer es, sin... es como decirte que cuando te detectan algo en el útero, por ejemplo, se les podría llamar precancerígeno, ¿no? Aunque no es el básico, no es el nombre, creo que es SAR, si no me equivoco. Pero, o sea, no, los médicos no están tipo como para decirte eso es un precáncer. Se sobreentiende, uno puede deducir que sí, pero no. Pero no Si te lo tú- dicen. No, por eso te digo, si tú, y el tratamiento es eso, ¿no? Cauterizarte las verrugas, porque si no, eso puede llevar a que sea un cáncer en el útero, ¿no? En el cuello uterino, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, cáncer, igual, ¿no? Tu inmunología está débil, por así decirlo. Claro. O sea, es cáncer o no, es una enfermedad que igual te va a llevar a la muerte. Pero Pero hay gente que vive con el VIH. claro, como Ernesto Pimentel, por ejemplo. Creo que él ¿qué le hacen cambio de sangre. ¿Cómo? ¿Un cambio de sangre? Creo que sí, pero que yo sepa, él es el que tiene esto por años, porque se lo trata. O sea, no está dejando que llegue al SIDA, ¿no? Pero es un pre, ¿no? Exacto. Por así decirlo. No sé exactamente. Porque si no se cuidara, pues hace rato ya se hubiese muerto el señor. Claro, así como Freddie Mercury. Obvio. O todos los homosexuales que salieron en ese entonces, ¿no? En los 80, 90. Que fallecieron por el SIDA. Hay un video de un pata que sale acerca hablando de Pucallpa. Vamos a ponerlo, ¿ya? Pucallpa se encuentra en alarma por el incremento de los casos positivos de VIH en nuestra ciudad. Hace poco, la Y pipí. doctora A ver de aquí. Victoria Pero Rodríguez, está adelantado. especialista en ginecología, hizo un comunicado alarmando a la población pucallpina sobre el incremento excesivo de los casos positivos de VIH. Pero ¿cómo se contagia este virus que afecta principalmente a nuestro sistema inmunológico? 1. Por las relaciones sexuales, sea anales o vaginales, sin protección, compartiendo agujas o jeringas para el consumo de drogas. También por el contacto de la sangre con una persona que está infectada de VIH. Así también de la madre al feto durante el embarazo y de la madre al bebé durante el parto o la lactancia. ¿Cómo no se contagia este virus? No se contagia por un abrazo, por un beso, compartir un vaso, compartir alimentos. A veces la desinformación mata. Y recuerda, antes de pedir la prueba del amor, es mejor que pidas la prueba de ITS. No estamos viviendo la... Bueno, eso es cierto. Pero ¿cómo podrías pedir la prueba? La ciudad sin- de Pucallpa o sea, se encuentra en Es como que alarma tú estás por saliendo con alguien y ya lo conoces y bla, bla. en nuestra Y le ciudad. dices, oye, Hace poco, anda, la sácate doctora tu prueba, ¿no? Rodríguez A ver si es enfermo o no. Me Un poco imagino raro, que- ¿no? Pero es tu límite, pues, ¿no? Como persona. Claro, pero ¿no? O yo sea, digo, ¿cómo podrías hacer? O sea, no vivirías pidiendo a la gente, pues, porque hay gente que te va a decir, oye, estás loca esta, ¿no? O tiran, está pues, loco no este, tiran ¿no? contigo, pues, ¿no? O sea, yo No tampoco creo sé. que habría personas, pero yo creo que es Sería lo un más... poco raro, ¿no? Claro, Pero es capaz sí hay, respetable, como pues. de repente sí, ¿no? Te Pero dicen, sí hay, oye, debe sí, haber. pues yo me voy a saco y tú también sácate y los dos vamos a estar seguros Claro, y sí, estamos sí bien, ¿no? sabes cómo es la persona también, pues, ¿no?
O sea, Claro. si No tú sé por sabes que qué, tú no te pero- metes con nadie y ya más o menos tiene el chico, ¿no? La pinta de que es un ya loquillo, pues, un ¿no? loquillo, Un una loquilla. loquillo No, o al pero revés, yo no es como aceptaría que eso, ¿ah? O sea, si alguien viene a mí y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te saques una prueba para poder estar contigo, le digo, entonces ya, no la amas. chévere, chévere, no Pero, ¿por soy. qué no? ¿Y por qué sí? O sea, no es que por qué sí o por qué no. Es que no Simplemente, quiero, al menos que no sé. Es que, o sea, más allá de que no quiero, es que tengo que darle tiempo, tengo que invertir dinero, tengo que ir. Y yo, ñe. pero te Tú me lo vas serviría a pagar. también Pero es tu para salud, saber si en ¿no? algún O sea, momento Pero yo no me siento con Porque algo, ¿no? a veces dice, por Es ejemplo, más que todo igual, el igual, demostrarle a igual tú alguien puedes algo. decirle que VIH, no te por ejemplo. acuestas con nadie, tremendo mundo que te has comido y tú puedes ir Ah, contagiando, pues, Ahora, ¿no? puede ser, puede ser. el Obvio. VIH claramente tiene síntomas, pues, ¿no? Te sientes mal No, y pues, pero eso todo. ya es después, pues, pero Claro, antes de, o pero sea, eso me me voy. refiero que, por ejemplo, a otros tipos de enfermedades que existen, aparte del VIH, hay Como no, la sífilis, el claro, gonorrea, ya, pues te arriesgas. no tienes, por ejemplo, no tienes síntomas, no sabes si estás contagiando, no sabes si tienes, no sabes que vives contagiando a la gente, literal. Porque hay momentos que te pueden contagiar y no sabes, realmente no sabes. Porque no es que te vas a sentir mal, no es como que, ay, me dio la fiebre, no. En cambio, con el VIH sí. Si llegas un momento, si lo dejas pasar, donde necesitas medicamentos, necesitas estar No, ahí, pero pues, ¿no? todas las ETS y TS, creo que se dice, sí son, si no te tratas, sí es a lo largo, como la gonorrea, la sífilis, o sea, sí son Claro. enfermedades que sí te van a cagar si es que tú no te tratas. O sea, no es como que, bueno, me salió un esto y ya, ¿no? O sea, es fuerte esa huevada, de verdad, o sea, hay que cuidarse. Ah, Bastante. obvio, de hecho sí. Ahora, literal, el mundo está infectado. Eso es verdad, siempre han dicho eso. El mundo está infectado. Pero tienes que lo curioso cuidarte. es que no ha llegado, o sea, ahorita recientemente está como que se elevan Pero los de casos. repente ha estado siempre y no nunca lo han hecho tan, ¿cómo se dice esto? ¿Público? Claro, tan público. Se apagó creo que la cámara de Evelyn. Mm, No se ha hecho tan público y ahora que está saliendo para todos algo nuevo, que no es nuevo en realidad, están haciendo el alboroto, pues, ¿no? De que, ay, que eso y lo otro, bla, 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 bla. debe ser que sí. Pero sí, recomendación, chicos, cuídense antes de meterse con alguien, preservativo. Pero eso es la mejor Este- prueba, ¿no? Tu prueba de ETS. ¿Cuál? Hoy en día Si creería me que sí. amas, No lo pues. veo tan lejos de la Pero realidad. está ¿ah? bien, porque por ejemplo una mujer usualmente, ¿no? Desde que empieza su relaciones sexuales, tienes que hacerte chequeo siempre, ¿no? Ah, El Papá eso sí, la mujer, Nicolau. exacto. Una vez por Entonces yo año. creo que una mujer, bueno, no todas. No, el papiloma que hablo, No, no todas, por eso te digo, no todas, pero o sea, las que somos conscientes, creo yo, todos los años nos hacemos eso, ¿no? Los exámenes. Y ahí te sale si tienes algo, ¿no? O sea, no solamente si ir al ginecólogo porque, puta, ese porque te da día una infección. claro, una infección claro. o algo así. Eso es Después cierto, de, ¿no? chicos. Después de. Yo creo que es Debería- como cuando te vas a, no sé, pues. Bueno, Claro. yo así tampoco no es que vaya al médico seguido. Iba a decir como que cuando te vas a ver tu examen general, que no No, todos sí, evidentemente lo hacemos, deberíamos pero ir todas es una así. vez Es igual como ir al dentista, pues, ¿no? al hacer año tu- haciendo tu examen. Tu limpieza. Ah, sí. Claro, y debería. Pero yo sí he conocido gente que pues no ha pisado nunca, por ejemplo. Pucha, eso, Y ya eso se es lo muy han hecho peligroso. ¿ah? de señoritas, sí, muy Claro, grandes. eso es muy peligroso. Y es peligrosísimo, pues, evidentemente. Así es, chicos. Entonces yo creo que las que tienen más conciencia son las que usualmente, bueno, tienen esa educación o porque han pasado con personas que de repente ya tienen, no sé, usualmente las mamás, ¿no? Que tienen ese SARS, como te puedo decir, del cuello uterino que te dicen, pues, ¿no? Porque en realidad si tú no te haces lo Papá Nicolau, Ajá. no, o sea, tienes que hacerte porque si Porque no, no vas a te saber sale, si pues, hay ahí, algo, ¿no? claro. Lo- no vas a lo- saber lo si que tienes alguna tienes. infección, si tienes alguna enfermedad, si algo está empezando en ti, o sea, nunca vas a saber si no Claro, estabas. claro, claro. Y por La ejemplo, idea de como eso mi es mamá prevenir. le quitaron el útero porque le habían encontrado esos genes. Entonces yo desde ahí, así, puntualita, jodiendo, ¿no? Como que ya me toca. No, pero es que eso es peligroso. Entonces yo Todas las sí, mujeres en le realidad tengo tenemos eso, ¿ah? Solo que pavor. están ahí como que esperando que se activen, como hay mujeres que sí, como hay otras que no. Claro, o sea, tampoco es como que... pero por eso es la prevención. Así es. Importante. Vayan chicos, vayan chicas. Chicas. A y los chicos chicos también deberían claro. ir al urólogo Así siempre. es. Deberían, así Sus como dices consultas. tú, ¿no? Te limpias los dientes cada 6 meses. Bueno, Claro, irías es lo ideal, ¿no? O sea, ir al médico cada 6 meses, ¿no? A revisarte. No esperar en realidad que tengas algo, te sientas mal ahí abajo, donde digas, oye, necesito al como que médico. me está picando. Así es.
Y también hay que saber con quién te metes, pues, ¿no? También, eso es cierto. Porque si vas a estar con alguien que va a estar pues de aquí para allá, o con ya sea hombre o mujer, es como que ya. La cuestión es de que cuando escuché eso que le dijo, todo el mundo tenemos herpes por si acaso, o sea, como que no te ofendas o no te sientas mal, todo está bien. Y yo me quedé como que dije, ¿cómo que todo el mundo tiene herpes? Me dice, sí, el herpes a veces te rebota así, como que heriditas por acá por la boca. Son Dentro, por afuera, o sea, por tus ¿cómo se llama esta genitales. cosa? Cuando te quema el estómago, que sale acá al costado. Calor de estómago, Como creo que dice. calorcito, claro, Algo acá así, como ¿no? cuando Ajá. se te parte, pues acá. Pero no Todos los necesariamente, labios. no siempre es porque tengas herpes, ¿no? Pero me sorprendió, a lo que voy es que me sorprendió que hagan esos comentarios. No, pero usualmente sí, porque mira, por ejemplo, yo sigo a una chica que se llama Palo y ella en determinados momentos, así como cuando uno es alérgico, le sale y se le hace herida todo el labio bien feo. Así, o sea, Y ella no sí. no es que ella sea una promiscua y esto, porque ella tiene su familia y todo, ¿no? Pero es algo que a ella ya tiene esa vulnerabilidad porque algo baja. Es igual, por ejemplo, la vez pasada yo estaba escuchando, porque yo decía, con esto de la infección, que cuando mi inmunología bajaba, a mí me salía caspa. Entonces, justo por casualidad de la vida, vi un video de una señora, de una dermatóloga, y comenta esto del caso de la caspa, que dice que todas las personas tenemos caspa. Pero hay Sí, otras sí, personas que de por sí son más tolerantes a tal cosa, a tal ácido y no sé qué. Y otros que no. Ajá. Y por eso es como que Pero les y es da por la- eso que te da cada temporada. Ajá. ¿Por qué? Porque tu inmunología baja. Entonces, al bajar, se hace este honguito que supuestamente a todos los que tenemos, pues, ¿no? Nunca, es como que dice, la caspa nunca se te va a curar. Ahí por completo. No tiene cura. No, pues, porque todos Ajá, tenemos como... porque ¿cómo se llama? Lo tienes. Pero claro, hay gente que evidentemente lo tiene más propenso porque como cuando tu inmunología baja, eso brota. Y es igual como por eso que yo decía, ¿no? Yo según, ay, mi caspa recién me salió, ¿no? No, Toda la vida lo he tenido. yo no tengo caspa así nomás, pero hace Claro, pero poquito es me he dado cuando cuenta baja. que sí. Sí, pero es cuando Me baja ha- tus defensas. Y me ha yo también me he salido. dado cuenta porque la primera vez que me di cuenta de esto fue porque yo normal hacía mi vida y me puse triste por mi perrito y puta, ahí mi inmunología yo sentí porque yo no comía, no dormía toda una semana. En una semana mi sistema bajó súper feo y yo lo sentía porque no solamente era la caspa, sino también en el estómago. Entonces dije, ya, bueno, esa fue la primera vez. La segunda ya fue con esto que te digo que es con dolor y todo, y también me volvió a salir la misma cosa. Entonces ya como que más o menos decía, de repente sí, pues, ¿no? Porque no estoy comiendo, Claro. estoy perdiendo sales, estoy haciendo un montón de cosas, y brotó pues la cosa. Y en ese video y dije, pucha, sí, pues. Entendí que sí, que tenía lógica, igual que se me quiebren las uñas. Y es lo mismo, por ejemplo, Pero yo el creo que con cabello el herpes también. Se nota que el cabello se te sí, cae, mi cabello se te quiebra, de la nada se te te esponja y está esponja. así, Sí, así. horrible. y Sí, las sí me puntas pasa. se me abren porque usualmente yo en estos últimos años mi cabello nunca crecía. Creció y todo bien. Y ahora estoy ¿Cierto? con todas las puntas abiertas y yo que decía mi romero, que no sé qué. Las huevas. Ahorita está mi cabello, parece una paja. La parte de atrás, porque acá no se ve mucho. Pero la parte que la tengo cortita, que es chiquitito porque siempre me he cortado el pelo chico. Esas están pero abiertas, feas. Y yo así tipo, parece una paja. Sí, suele pasar. A mí también me ha pasado muchas veces Pero eso es lo que dicen, ¿no? Que, o sea, todos tenemos eso, pero hay determinados momentos en donde ¡pum! Se activa se y se va. Me imagino que también es se por activa el... y se va. también por el estrés, decían. Que era por el estrés, porque era que no dormías bien, que era porque estabas comiendo súper mal. Oye, y mira, porque las yo defensas se te bajan. hablando de dormir y todo, ¿te acuerdas que tenía el ojo bien rojazo? No me quería Ajá. pasar para nada. Yo sentía, dice, ya dormí mis 8 horas. Y nada. Yo fui a Paracas, no sé si es el cambio de ambiente, de aire, No, pero es el estrés. no sé, que literal eso al día siguiente ya no había. Sí, sí. Y es me el sorprendí, estrés. yo dije, ¿qué? Cuando a mí me pasó eso del ojo, también me dijo, es un esto bacteriano. Pero me dijo, yo veo acá una vena reventada también. Y yo así tipo, vena, bacteria reventada, ¿qué? Y me dijo, también debe ser por el estrés. Últimamente estás estresada. Y yo, sí. Sí, señor, mi vida es un estrés. No puedo ni pagarle. Me canso de estar así. No puedo ni pagarle, doctor. Pero sí, entonces ya, y me recomendaron las gotas. Pero es que yo sí también tengo esta, propensa a tener esta carnosidad también por mi mamá. Entonces, Mucha mal. Yo no sé qué tiene esa es mi la mamá. cosa. Esa es No la creo que no tiene cosa nada. de que yo también, como que
me estreso. Yo, por ejemplo, cuando yo me voy de largo editando, hay días en donde lo hago, y como estoy mentira, todo, ¿no? sí, como estoy todo el día con luces, con esto, en la computadora y esto, y yo no duermo, por ejemplo, me voy hasta las 4 de la mañana, ponte, yo despierto con el ojo reventado. Y solo Obvio, pues, si un estás todo el ojo, día. solo un ojo, ¿ah? Que es el de acá, siempre. Entonces yo ya me he dado cuenta que llega un momento que ya como somos 8 o 9, por ejemplo, estas horas, y yo estoy todo el día, mi ojo de frente ya se ponen rojos, ya se ponen así, y es como que yo, ya no quiero esta vida, pero no es siempre. Pero sí es propenso a, no sé, pues, no cada 5 días, si le doy duro y parejo, pucha, tener el ojo reventado y feo. Y más que todo Ay, da no. miedo porque ya hay cornosidad en esta parte y que se ponga acá también es como que ya no quiero ya esta vida. No, sí, Muy es que dañada. duele. A mí me ha pasado también esto hace poquito y es la primera experiencia que he tenido y me dolía horrible. Sentía que Sí, necesitaba cerrar el arde ojo. un poco, ¿no? Sí. Porque dice que el ojo no siente dolor. Es el único órgano que tú te lo O sea, no tocas y sientes esto dolor, y pero sientes que está pesado. está como ahí, ¿no? que, Como que algo calientito. Yo siempre lo claro. sentía así como que está caliente mi Y, ojo y me veo, ajá, está y todo como que rojo. no sé, Rojo pero sangre. sientes algo pesado, como que ganas de querer cerrar el ojo, ¿no? Porque Sí, yo, sí, y yo porque siempre está en el trabajo decía, inflamado, pues. y si cierro y le pongo mi parche, ¿está descansando? Me dice, no, pues estúpida, me dice, tienes que dormir. Yo también así editaba con Que el yo si le ojo pongo el como parche, pirata, pero por las huevas es para que porque duerma. igual tu ojo se abre, por sí tienes que dormir, pues. Exacto. Pero o sea, las gotas que me puse tienes que buenas. poner el ojo para arriba. O sea, el ojo se tiene que para arriba. Sí, pues tienes que descansar. Yo me imagino que tu cuerpo entiende que tienes que descansar y estar al Obvio, tope sí. como para que diga ya. Ya Sí, sí, descansaste, es ya. cierto. A mí, ahorita me está pasando que me está saliendo caspa. Caspa. O sea, yo normalmente no tengo caspa. O sea, sí tengo, ¿no? Pero no Pero no está. es así porque Claro. una se lava, se enjuaga, Exacto. come bien, no hace tantas Ajá. cosas, Y está ahora relajada. siento que me está saliendo, pero Pero así también es porque malazo. es porque está bajo en defensas, pues. Sí, sigo baja de defensa en Obvio. realidad. Y por eso es que Debería no ponerme sube. Y yo por eso vitaminas, también no digo, sé. ¿en qué momento se me van a arreglar las uñas? Porque A por mí más también me que yo pasa me que las las uñas las corto, tengo feas, ¿ah? sí, mira, Hasta por que más se me que yo me las rompen, corto, se rompen feo. malazo. Yo Yo digo, por ¿qué eso no sé qué tengo? no es broma esto que cuando yo les digo sáquenme las pilas porque ya se me ha roto por sacar la pila. Entonces yo digo, La no, pues, mía sí igual, tienes razón. Mis me uñas también friego están raras. las uñas que están bien débiles, pero mira. Y yo un mes antes, creo, acá, ¿no? En la mesa, chicas, yo mis uñas, estaba feliz. A la semana no sé qué pasó, pero ya, como que ya estaban súper largas para mí, como que me dolían, porque hay un momento en donde ya me hacen doler las uñas. Y dije, me las voy a cortar y que crezcan todas parejitas. Me arrepiento. Nunca más creció. Me arrepiento de haber hecho esa cojudez porque mis uñas ahorita están horribles. Ya, No, y ahí no sé. al menos me hubiera hecho una manicure bonita, pues no como para decir, alguna vez tuve mis uñas largas. No, Las mentira, huevas. no. Me arrepiento, A mí maldito lo el que día no me me gusta es corté. que cuando estoy bajo de defensa es cuando mi cabello se me alborota. Es como que yo me baño o está Te seco sale y el está así. frizz, pues. Así está. Se frisea. Ajá. Horrible. Yo estoy a cada rato así. Se frisea, se Horrible, frisea. se ve horrible, horrible como si pucha, no sé, sería maltratadas o las puntas están así, todo el cabello está así. Está como si te hubieras ido a la Sí, playa. te echas y se queda se te así, quema, horrible, se te hace no, feo, no, así no, igualito. no, Así horrible, está. horrible, horrible. Yo también, por eso es que como digo, mi inmunología. Mis Así- defensas, tengo que subir mis Así es defensas. cuando se baja. Oye, sí, de verdad, yo también, yo siento que a raíz de que pasé eso del hospital y todo, yo sigo sintiendo que mis defensas están, pero Sí, yo también, porque yo también Tan tristes, siempre así. me paro siempre paro cansada. sí, ¿verdad? Estoy Antes yo agotada. me acuerdo que no paraba, yo digo, Yo antes no era estaba como que me antes. sentía con más energía y ahora es como que ya llega la noche y estoy como que ya quiero dormir. No vale Ya la me vida. cansé. No vale la vida. Estoy muy cansada, digo, no es justo. Production, pon otro video, pues. ¿Qué ha pasado? No me ponen sonidos ahí, pipipi. Voy a Ponlas. poner uno que el que tú me pasaste, voy a poner. Porlas, se pone ahí la cámara. Hablan grueso, ¿no? ¿Ahí para qué? Para que me callen de ahí. Claro, Ahí así, claro. todo déspota, ¿no? Sí, sí. Bastante ganas. El Yo no aventurero. yo no olvido nada, nunca. Full victim. Bueno, vamos a agradecerte por la cena el día de hoy. Ha Así estado es. demasiado Sí, sí, a costa de que me delicioso. maltratan, He ¿no? comido todito. Estaba muy riquísimo. Riquísimo. Nosotras alabamos con la mano derecha y la borramos con la izquierda. Así es. Son una mierda. Ay, Tal, Dios, qué Bien hambre. rico el Mac Palomino. ¿Cómo se llama que dice, uy, qué rico? Uy, qué rico. ¿Qué tenemos? A ver. Uy, sí, ahí está, que estamos. ¿Pandemia? Síntomas: ganglios linfáticos inflamados.
A ver, hay que ver. Mi ganglio. Tiroides. Oh, ¿no? ya, Decía. eso Oye, yo he tiene visto Lloris, esa lengua así varias veces Uy, no, ese es Evelyn. cuando, ¿cómo se ¿Qué llama? cosa? Cuando abren la Tengo boca. mis labios así, ¿qué te pasa? Cuando abren la boca he visto la lengua blanco a veces, ¿ah? Pero así como está seco. Dolores musculares, eso soy yo. Dolor Uy, dolor de garganta, dice. eso es Alexis. Sudores frío, nocturnos, no. Oye, ese es Alexander. Él se para sudando ahí. Hoy sí, nuestro compañero. Fatiga, dice. Cancel, Evelyn, ese es Evelyn. mío. No, ese no, No, nunca me ese salía. tampoco. Oye, ese Oh, ese no, soy yo, Chuy. ese soy yo. Perdí memoria, también soy yo. Evelyn. Qué buena, puta madre. Oye, está buena. Oye, no, cuando veas a una persona así, aléjate. Nada de mentir. No, pero yo tengo No, todo. porque no Lo se- que yo no se tengo eso transmite de es esa ¿cómo forma. se llama? No, se transmite Vejez. a través de la sangre. Por ejemplo, si has tenido una herida y está que chorrea, no sé, una cosa así, no te puedes pegar a la sangre porque Y si Claro, te no pegas. se transmite ¿no? por abrazos. Claro, por no, nada de pues. eso. ¿Te imaginas en esos a la años? ¿Te discriminación. imaginas Así en es. esos Solo años que era súper por tener feo? sexo con esa persona, la sangre, si te da directamente, creo que también Heridas. cuando ¿cómo se llama? La bajas de de- afeitar también. ¿Cómo se llama esto? Cuando Las salivas también. Un porcentaje. Un Pero- poco, ¿no? Pero no Un es así. porcentaje. Es más que Claro, todo es cuando, alto, cuando es pero- sangre y cuando sí. es Algo sexual. Cuando tienes alguna Sexo. heridita, algo y te choca, ya. Sí. O O cuando uses te transfieren un sangre así. rastrillo. También no Porque te deberías. cortas. La idea es Un que cuando cepillo de seas una dientes persona también. que tienes VIH es que seas muy cuidadoso, pues no siendo consciente, obviamente, pues no, que no contagies a otras personas. Y claro, y tener tus cosas personales solo para ti, pues, ¿no? Porque no puedes estar compartiendo, pues chica o chico. Pero Lo que también es por cuando una mujer está embarazada también le transmite también el Y virus. Sí, eso es lo a que, su ya me acordé, bebito. eso es lo que iba a decir. Eso es lo que me da tristeza, que hay personas que de repente no saben que tienen la enfermedad, contagian a su bebé y su bebé nace así. sí. Pero ahí Y- sale también, ¿ah? Ahí creo que cuando uno está más embarazada es Pero donde más cosas entre te el hacen. embarazo, si ya te enteras ahí que tienes VIH y estás embarazada, ¿qué haces? Ya llevas, no Ya sé, creo que es un tratamiento. Pero Pero pobre- no, bueno, antes era más, más, ¿cómo se dice? no sé, a mí me daría mucha pena, pero ¿qué haces? O sea, Tampoco es antes que no vas era, a- la a tecnología no era sacarte el bebé, tanto pues, como ¿no? ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora me Bueno, sí, imagino que ya pues. son cosas distintas. Lo otro que iba a mencionar era que yo hace tiempo escuché una noticia que decían que los laboratorios estaban poniendo algo, no sé si a los medicamentos, a los productos que consumimos, no sé, una cosa así, para que la gente se les active el cáncer y así puedan encontrar una cura o puedan comprar o hacer algún Ah. medicamento donde cueste y la gente invierte en eso, una cosa así. Pero el cáncer es el negocio más rentable hoy en día a nivel mundial en el tema de la salud. Y quizás sí, ¿no? No, es bastante. No, por eso es que digo, y existe quizás Oncosalud. sí, por eso, digo, y Por quizás eso es que está aumentando. por eso es que No no sé. hay como una cura como tal, cuando hay un montón de cosas. Como decía la gente, ¿no? Usualmente, en esta última pandemia. Dijiste algo de Rosa María Palacios también, creo, que he predicho eso. Ah, sí, pero cuando yo te dije, tú me dijiste, cállate. Me dijiste. No, yo no digo nada de eso. Sí, me dijiste así. Ya Mira, ves. lo que pasa es que la Rosa María Palacios, no Cifuentes. La- ¿Cómo? La Rosa María Cifuentes, yo antes la seguía mucho más y veía sus climas astrales, ¿ya? Y ella me acuerdo que comentó que, ay, no sé, voy a hablar pachota y media, pero porque no me acuerdo exactamente, que salía Saturno de no sé, de Plutón, perdón, claro, Plutón, El grano. espérate, pues que tengo que decir, Plutón o Júpiter, no me acuerdo, uno de esos dos planetas estaba en Capricornio. Y que en este año, 2025, se cambiaba para Acuario y que de acá para Acuario, varios años, no sé cuántos, no recuerdo, se iba a posicionar, como dicen, ¿no? Este tránsito planetario. Y que supuestamente este cambio astrológico, ¿qué pasaba? ¿Qué eran las consecuencias en el mundo? Que supuestamente íbamos a empezar a contactos con los aliens. Que la tecnología iba a ¡pum! Irse para arriba con todo lo que es la inteligencia artificial, con robots, o sea, tecnología al tope, porque supuestamente Acuario es tecnológico, ¿no? Tecnología, cosas así, extravagantes, por así decirlo. Pero que se iba a poner. Y también recuerdo yo bastante que decía de que iba a salir, iba a hacerse, como que dice, ¿no? Este tipo de pandemia. O iba a haber muchos más casos de infecciones.
de vaya. transmisiones sexuales. O sea que él, y por eso decía, tienen que tener cuidado con quién meterse. Y sale justo esto del VIH y es como que dije, bueno, él en su determinado momento lo comentó. Claro, Dijo que iba a comentó. pasar No dijo en esto. exactamente cuál, pero ya vemos que... No, pero dijo que era de transmisiones sexuales. Ah, O sea, full transmisiones sexuales iba a pasar ahí. Entonces dijo de que eso iba a ser como que potente en este 2025, que era Ajá. que ese tránsito planetario iba a ser. Y que íbamos como esto, ¿no? Saber muchas más cosas que supuestamente el humano nos ha escondido, no sé. Por eso que decía como que los aliens. No sé si exactamente íbamos a tener contacto, todo eso, pero nosotros ya nos íbamos a enterar de que sí existe más allá. bueno, esa Vida. noticia no está alejada porque hace poco, bueno, hace Ah, unos meses salieron unos señores donde a decir, supuestamente supuestamente. encontraron una cosa así, que sí existe una vida en el mar, Claro, ¿no? En las más profundidades allá, del claro, mar. algo así decían de que iba a salir y que es más, va a llegar un momento determinado que nosotros íbamos a ver esas cosas, o sea, ya no íbamos a estar cegados. Entonces, como que yo dije, bueno, vamos a ver si llega, pues, ¿no? Y justo cuando él me Bueno, manda hasta esto, ahorita dije, sí, yo creo que sí. dímelo ¿ah? para volver a creerle, volver a creerle, y que... porque yo siento que ella es certera con estas cosas, pero hay alguna gente que parece que no, pues, ¿no? Y hay cosas que ella sí, pues, dice y de verdad se cumple, pero es porque no es que ella sea bruja, sino que ella ve estos tránsitos y todo lo que es la astrología. Bueno, eso es estudiarlo, pues, ¿no? Y Claro, cuando lo claro, estudias claro. bien, yo Es creo un, que es un sí. estudio, pues, Claro, y es claro. una trome, o sea, por más que salgan a tirarle hater, ¿no? Ah, pero mira, qué loco. pero salió así. Salieron varias cosas que no recuerdo, pero es como que yo me acuerdo que le puse así, mira, que también está yo me acuerdo que yo lo único que me acuerdo de ese video, no sé si es el mismo o otro, donde ella dice, van a renacer parejas que estaban escondidas. Bueno, en general, ¿no? Como que No, van a regresar parejas. No, eso es un TikTok de que salió ahora último, pero esto Ajá. tiene antes de Año Nuevo, ya, antes ok, de ok. Navidad. Entonces es viendo otro. Porque ella como que te digo, mira el esto y sabe que es 6 meses antes, y ella comentaba esto. Entonces no es algo así como que haya salido un clic de programa, sino eso ok, mismo ok, en ok. vivo, así como nosotros, Ya. que dice, no voy a leerte acá. Y esto es lo que va a pasar y más o menos como porque el próximo año no sé qué. Para que Entonces por eso es que vayas decía teniendo en cuenta. porque decía eso del Plutón, que no sé qué, y dije, capaz tiene razón, quién sabe. Sí. Y eso es Sí. lo que le comenté y eso es lo que él comenta. Pues. Pero si de verdad es eso lo que va a pasar y que se empiece a... Le creo. Bueno, a Le ella creo. sí, porque ella siempre ha dicho cosas que Sí, se han pero cumplido. es que le tienen un poco de hate porque dicen que es un poco soberbia, que esto que lo otro. Pero yo creo que también pues tiene derecho a decir, pues yo he estudiado, pues, Claro, ¿no? ¿por O sea, qué no? por algo no se está gastando Yo todo, siento que ¿no? en este mundo hay tanta gente charlatana dedicada a este rubro, por decirlo así. Que yo Claro, siento que los ella sí, brujitos y sí lo todo hace eso, bien. ¿no? O sea, por eso te digo, lo hace como que con fundamentos. Porque hay gente Claro, que dice, claro. no, ella fue la que dijo que Dina no iba a ser presidenta. Nunca he visto ese clip, pero todos ponen eso, ¿no? Y al Pero final está la sentada flaca, ahí. o sea, la señora sí es muy soberbia. Tiene el ego muy arriba. No tiene nada que ver con que ella se estudió o no, simplemente es soberbia y no es humilde, nada más. Pero tiene conocimiento. Claro, tiene conocimiento, eso es lo que voy. Y bueno, es así, pues, ¿no? Ah, mira, es qué así loco. la qué loco. flaca. Pero sí, y yo me quedé como que dije, puede que sí. Ahora, si salen los aliens no me sorprendería también, porque ya lo sabía ya. Igual ya Bueno. también ya lo han dicho también. Claro, en las noticias. Claro, pero es que eso En lo Estados dijo Unidos antes. creo que fue, ¿no? A eso es lo que yo me Que refiero. La dijeron. gente que la sigue a ella, En el la Congreso de sigue Estados Unidos. antes. O sea, yo recién creo que a ella la empecé a seguir desde el año pasado a inicios, cuando veíamos lo que era el programa de Jesús Alzamora, porque ahí fue donde yo la seguí, porque sí tenía sus libros de ella, pero no era como que consciente del tanto conocimiento que tenía, porque no solamente es astróloga, sino también sabe leer, Yo he visto las cejas, dice, la físicamente, nariz, claro, el física, rostro, sabe de el los rostro. nombres, sabe de la numerología, sabe de esto de los sonidos, ¿no? años, De no sé los qué otra cosa nombres, o sea, más. sí. Entonces, es una mujer estudiosa, pues, ¿no? Estudiada, educada, que sabe de qué cosa está hablando. Me imagino que el hecho de haber estudiado y que sepa todo. Pero como y dicen, ¿no? así, Te su debe soberbia, lanzar, pues, pero ¿no? también es porque ella, su temperamento es así, pues, ¿no? Yo tampoco la veo así como que... No, pero es un feo temperamento. Pero, no es, o no es sea- que sea una persona chévere para conversar, o sea, tiene una Yo forma de ver creo un que poco sí, desagradable. solamente que De choca. repente, Puede ser. O sea, la señora no habla, grita.
Yo nunca la he escuchado. Yo tampoco la he escuchado gritando. Yo sí lo he escuchado. Siempre siempre habla muy la- enejer, muy así, muy esto. Bueno, tendré energía, Yo, pues, ¿no? yo siempre escucho cuando Parece que ella... la justificas, ¿ah? No, Justifica pero su violencia y su soberbia, creo. no justifico eso, ¿cómo pero- se llama? Yo siempre que he visto su podcast, Yo que son muy sé- pocas veces, yo siempre sé la que veo sí hablando así es, como que sí, esto, que no sé qué. que y ¿cómo la- se llama? Que ella a veces cuando está en su en vivo, a mí me da risa porque es como que la gente le dice, cállate, charlatán. Así soy charlatán, ¿tú qué haces acá en mi vivo? Y no sé qué, pero sí se exalta, pues, en esa manera. Y es como que a veces es como que, digo, ay. Bueno, también. Pero o sea, normal, pues, ¿no? Así es su carácter y ya, pues, ¿no? así es ella. Capaz Vamos. dirá cosas como que cree que es verdad y está lastimando a la gente, pues, pero... Bueno, también. Cierto. Bueno, y eso. bueno, Bueno, eso es entonces- con el tema de la Rosa María Cifuentes. Así es. Ahora hay otros videitos sobre otras noticias diferentes. Según RPP, hay una noticia también de un profesor de mate. RPP informa. Lo pongo como cambiando un poco el tema. Cuéntalo. ¿Qué cosa es, pues? Una noticia un poco pendejita. A ver. O le pongo uno mejor un poquito más suave, un poquito más Pero suave. ¿cómo pendeja? ¿De qué trata? Pues habla. Habla. Mejor lo pongo. Pero ¿de qué trata, pues, tu noticia? Voy a poner otra vez un poco más diferente. Y ¿Qué, Vivi. pues? ¿Qué es, Y... Uy. A ver, ¿qué de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, papi? pe? Uy, se va. No quiere salir, ¿ah? Que lo abrí el OBS por orden. No quiere salir, ya déjalo ahí nomás. ¿Quieres qué? Puta, Ya no te veo ni aguantas, mierda. te ¿Puedes ponerle un zoom? aguantas. No veo. No leo. Léelo para nosotros, por favor. Ah, ya. Sí vi esa noticia. Bueno, no es noticia, es esto de una chica. Míralo, pues. Yo también cuando vi eso dije, what the fuck. Me ¿Qué? quedé. No entiendo. ¿Un ropa de baño? Sí, sino que Pero de ella, niñas. de niñas, sino que ella dice porque ya están normalizando, no sé, sexualizar a las niñas. Ah, las niñas, ¿ya? Ajá, Ah, ajá. ok. Porque, o sea, tú ves y es como que tiene cositas. Mira, como de grande, pero versión mini Pero chiquito. el mini. Y estamos hablando de bikinis, ¿no? No de ropa así que usualmente las hacen para las bebés. Mira, ¿qué Oye, es tienes eso? razón. Oye, si solo es una niña, las niñas que usan, yo he visto que usan el enterizo y con chompa todavía, hasta acá. Y el calzón que es como literal un chor. Y por eso ella dice que hay que dejar que los niños sigan siendo niños. ¿Por pues, qué no escucho el audio acá afuera? Porque no, lo apagó. No, Oye, mira, tiene ¿qué es volumen bajo. eso? ¿Para qué se supone que es esto? Oye, ni yo, ¿ah? Ni yo, porque yo me pongo mi chor y mi polo. Miren, O sea, lo ideal que sería, pues, un interizo, ¿no? Mira, los Un bikinis de chorcito antes con polo, era ¿no? el venterizo todo, que era, no era un calzón, era como Ajá. un Por chor. eso digo un short Y con tú podías manga. elegir si vienes con manga larga o vienes nada más con un tirante acá. tan sexy. Y era tapado todo. Miren esto. Y mira ese. Para que se te vea acá al costado. Oye, están locos. Oye, sí, Mm. cada vez, tienes razón, están normalizando más sexualizar Claro, a la sexualizando mujer. a las niñitas. Sí, Que, desde muy mira, pequeñas. Son un año. Sí, un oye, año, qué 2 años. loco, qué loco. Y ver a tu chiquitita caminar así. Claro, se ve curioso, ¿no? No vamos ¿Pero a decir para que qué? nunca. No. Se ve chistoso Se de ve curioso repente cuando tú lo ves así en para ropita. ti de repente. Exacto. Pero para que lo muestres, para O que sea, salques al mundo, a tu hija Exacto, así. no, nica, pues, no, nica, eso es lo que yo voy. Se ve, Eso es lo mismo, es Claro, lo mismo se ve que dices, espérate, es lo gracioso. mismo cuando dices, cuando tu hijita quiere usar tus tacos, ¿no? Y te claro, pone, por eso te digo, dices, "Ah", se ve graciosito pero porque está dentro de ti, que de uno lo que tenga, tú no sé, ves. pues la faldita de vaquerita, que has Claro. visto que tiene Pero flaquito, es como que son tus recuerdos, algo Claro así. que es tuyo, pero en versión miniatura, Claro, la pero puedes no le grabar pondrías y eso, no pues. sé, y la pones en no sé, pues en una memoria y cuando ella sea grande le dices, oye, acá eras cuando tú te ponías así, ¿no? Claro, pero ya, mira, esa clase de que he visto, o sea, yo también me quedé y dije, no, que no jodas. Porque el primer esto que vi de esta cosita no me había dado cuenta, recién ahorita lo acabo de ver. Pero sí, pues es esa vaina que tú Pero te, mira esto, que tú literal te estás estiras sacando. para que esta cosa se te vea Sí, un poco sí, más, sí, ¿no? sí. O sea, cuando eres grande, pero y No, verlo así en la Nica. niñita es como que sí no tiene ni boobie.
No, pero ¿para qué quieres esta cosa corrugada acá? No entiendo, pues ya, recién me acabo de dar Oye, cuenta. Nika, no, Un poco más le ponen una si tuviera tanga. una hija, no le pondría eso. No. Me No, iría pues. bien a lo antiguo como te ponías antes. Claro, mira, ya por Sí. ejemplo eso yo dije, pero si eso se ve normal. Y No, después pero veo es un hueco esto, y veo el claro. cosito acá, el corrugadito, y dije, ¿qué? No. Oye, pero lo peor de todo es que hay muchos padres y madres Yo me acuerdo sí que yo aceptan tenía eso. ese de grande, esos enterizos que acá eran dos colores, fucsia y azul, que creo que acá se pone una raya. Creo que sí. Así yo tenía de esos de que son viejonazos. No, yo me acuerdo que Ya, mira, por ejemplo, la primera ese, ropa de partido ahí. baño que mi mamá me regaló fue eso de tipo calzoneta, no era ni short ni calzón tampoco, y era todo enterizo hasta arriba. Y lo único que estaba libre era la parte de atrás, un círculo. Sí, pues sí, porque Era yo un me acuerdo que círculo. así era antes, pues. Que te Claro, quemabas así se acá usaba. o bien acá en la espalda. Un o círculo así. ahí, un círculo. Y cuando te quemabas, literal, quedaba el círculo ahí. Y por eso es que dicen cómo están permitiendo ese tipo. ¿O quiénes No, son los que sí. diseñan esa huevada, no? Oye, incluso O sea, quizás no lo hacen con esa maldad de que hoy, para que Creo que lo hacen vean a tu como hija, dice- porque es no algo sé, curiosito, ¿no? De que, que veas a tu hija así, no sé. claro, o sea, por eso digo, que quizás no lo hacen con esa de que, oye, ¿no? Para que capaz lo miren. De repente podría, tipo, optar por comprar y ver a mi hija cómo le ve, pero aquí, ¿no? Algo interno, como que, ay, me río y me Claro, su cago. piscinita en mi casa, pues no en mi jardín. Porque Pero estoy ya yo y llevarla ahí ella, el no esto, sé, o ¿no? tomarle fotos y publicarlos ni O de cagando, repente, no necesariamente que yo la haya comprado, sino que de repente le regalaron y fue algo chistoso. Y dije, a ver, ¿cómo? Claro, como te digo, Ya, tú pero lo ves comprar- y dices, ay, qué curiosito, pero de ahí te das cuenta y es como, ¿por qué no? Es más, he visto zapatos de niñas en tacos de sí. niñas. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo vas a ponerle Pero un hay taco? juguetes con taquito. No, ¿eh? pero ya están sacando zapatos para que las reales. bebés cojan. No, yo Exacto. soy pendejo, no pueden ni pisar el taco, en alto. Yo dije, ¿qué? Busca ese queso y vas a ver. No pueden ni pisar. Porque cuando eso de caminan. juguetito normal, pues todo el mundo Sí, yo todo el mundo tenía. compró, yo también tuve eso. Yo tenía mis Sí, sí, estos, y mis no entraba zapatos. tu Clac, pie. clac, clac, sonaba, No se entraba resbalaba. no entraba el pie uyuco ahí, no entraba. Yo me acuerdo que el mío no entraba, nunca entró. No, yo sí entró mi pie una vez. No. Y Siempre me sonaba quedaba ahí. claro, bien feo sonaba. Claro, De hasta plástico, ¿no? Es ahí, que claro. con carterita Lo y que he visto también ahora en la actualidad dicen, cuando te regalaban antes maquillaje de juguete, era de mentirita, ¿verdad? Sí, Y tú sí, de estabas ahí plástico. alucinando. Y ahora no, que ahora te regalan, incluso cuando hacen tu cumpleaños te ponen a alguien que te maquille, a todos tus sí. amiguitos ahí Bueno, y te yo maquillan. sé que hacen ese tipo de spa. Ya, hasta spa, sí, pero que Que te pintan las maquillen uñitas y todo. y así, no. eso Con sí rímel sé. no, pues, no, tampoco. Ya, yo he visto eso, Yo creo que yo sí dije, ¿qué? pondrían y te harían como que, no sé, una cosita que otra cosa. Porque tampoco está mal, ¿no? Que y que te hagan tus eso sí, huevaditas. pero que te maquillen de maquillar, no, No, tampoco. pues, de maquillaje claro, no. obvio. Oye, yo me acuerdo que mi mamá Que no, me echen no le bloqueador, gustaba. pues, por Sí, último, no le ¿no? gustaba que me pinten las uñas, pues, no, para nada. Hasta que entré a la secundaria casi por terminar, es como que ahí ya, tipo, ya. Mi mamá no le gustaba nada de esas cosas. Puedes Eres muy pintarte, puedes niña, pintarte. eres muy... Quiero crecer. Pero sí, ya he visto eso de que ahora dan maquillaje real. No. Pinta uñas real, porque antes te daban el pinta uñas. El celular de mentirita, que sonaba chino. Na, Ya. na, na, ¿Sí? na, na. Y ahora te dan celulares de verdad para que estés ahí metido 24/7. No, sí, ya eso es feo, ¿no? Esa crianza. La- Da pena. Yo sí. veo a bebés con ese celular y que parecen unos viciosos cuando se les arranca o ya no se los quiere Sí, dar. ¿verdad? Y llora. Y lloran y... Como si fuera que tu deber darle celular. No, y Está una cosa loco, ¿no? horrible, feo. Ya, eso sí yo digo que abuso. La tecnología está avanzando tanto, de verdad, Qué que abuso. no, pucha. Sí. Por ejemplo, es penoso ver eso. Tengo una compañera de trabajo que tuvo hace poco su bebé y ella siempre hace mención de que no prende la tele cuando está su hija, no ve el celular cuando está su hija porque no quiere que crezca con la tecnología ahí, ¿no? Donde te tengo que dar celular para que te calmes, te tengo que dar celular para que comas, te tengo que dar celular para que dejes de Yo llorar. creo que depende. Una cosa así. Porque hay mujeres que, o quizás sí llega un momento en donde sí tienes que porque tampoco no lo puedes, pues, no sé, que poner en una torre No, pero creo que... y no hacerle, porque va a llegar en un determinado momento en donde vas a ver qué es eso. Vas a ver. Pero yo Pero creo tienes que saber manejarlo nada más, pues. No Yo creo- tienes que hacer como que ella va a ser tu niñera. No, claro, por eso te digo, yo creo que que crezca con la tecnología está bien, pero que ella vea como sea un deber que tu mamá te tiene que dar un celular para que tú estés tranquila y no le hagas show, ya es otra cosa. No, pues por eso te digo, eso ya depende de la crianza, ¿no? Y Claro. quiero un vaso. A mí no me parece esos niños que desde muy chiquitos están en el celular y están ahí. Tú vas, los visitas
Ni un hola, ni un Sí, chao, ni sí, nada. ay, qué feo, sí. Por eso te digo, pues eso Metido ya así. da pena porque sabes que no lo está haciendo bien, pues, ¿no? Obvio, ni siquiera Porque hablan, no a veces le das socializan. el celular solamente para que ya no te quiten, pues, tiempo, para que te dejen, no sé, pues, ¿no? Agarrar tu Oye, pero fono muy mala, muy mal, muy mal. y mirar TikTok. Anda, ve, anda, Ya vi juega. TikTok todo el día. TikTok todo el día, en vez de estar, no sé, pues, ¿no? Sí. Haciendo juegos didácticos con tu hijita. Pero malazo porque esos niños no crecen para... No socializan con No, la gente, por eso te digo, perdón. son muy, Muy, son es muy, más, ya detrás muy de la viciosos computadora ya. están como que... sí, Sí, pero pero bueno, delante... pues ahora eso es el pro, ¿no? El pro y el contra de la tecnología ahora en este mundo. O sea, está rara. Está feo eso. No me gusta, no me gusta. Peor si son chibolas que no quieren Oye, sí, cuidar a sus yo me hijos. acuerdo que tuve mi primer celular que mi mamá me había regalado, porque antes me daba su celular, me decía, es tuyo, pero mentira, porque me quitaba. Y ella lo usaba. Ella me regaló mi primer celular y me acuerdo de los 17 años. Casi por cumplir 18, mi primer celular. No cumplía todavía, sí, Yo 17. no me acuerdo cuándo fue mi primer celular. Ese fue mi primer celular que mi mamá me regaló para mí, Yo o sea, me acuerdo de para haber mí. tenido un Alcatel, de Me acuerdo que a ahí. mí me dieron un teléfono con tapita para recargar. Creo que hacíamos recargas en mi casa. Ay, eso era bonito. A mí Ah, me gustaría tener ese sí. tipo de celular Pero para ya que no cuando vaya a sirven lugares como ya. conciertos, no sé, llévese, ¿no? Aló, acá estoy. Sí, Pero sí, bonito, sí. bonito. No, yo no. Mi mamá tuvo sí, pero siempre era Yo como que mío, ¿no? siempre he querido, me acuerdo, un Sony Ericsson, me acuerdo, porque en esa época que estaba en colegio, creo, salía ese que parecía como blanco con naranjita, me acuerdo. Y Ah, tenía MP4, ve. O MP3, creo, para la música, me acuerdo. Y sonaba, y brillaba. También había uno que brillaba cuando sonaba. Parecía un sapo. así fue avanzando la tecnología. El BlackBerry. Mi mamá Sí, yo tuvo un también quería BlackBerry. tener un BlackBerry. Sí, Nunca tuve ni un pinche BlackBerry. y mi ¿BlackBerry mamá cómo tuvo su vendría a ser ahora? BlackBerry. ¿Como un iPhone? ¿O no? Ah, claro, algo así creo, como, Porque claro. ellos me acuerdo que decían, pásame tu pin. ¿Tienes tu pin? Y papá ahí, ¿no? Sus Sí, restos así sí. raros. Mi mamá tuvo su BlackBerry y yo me creía así como que, ¿Qué tengo? Clac, le sacabas pin. Y de ahí, Teclado, ¿no? Porque era para el sí, costado y claro, tecleas. y de ahí me lo quitaba yo. Ah, No, sí, lo caso. Bueno, hay otras noticias. ¿qué cosa de noticias? A ver. Una noticia que tiene que ver con las uñas. No. Seguro va a salir porque estoy quebrada. Y que te paras comiendo. No, bueno, yo antes me comía bastante las uñas, lo he dejado de hacer. Vamos a poner un toque nomás, porque ¿Qué dice? esto dura un poco. O sea que voy a morirme, prácticamente lo estoy leyendo el título ahorita. Voy a morir joven. Han hecho y que relacionan el crecimiento de tus uñas con tu longevidad. En otras palabras, Sube el volumen ahí ¿cuán al lado. frecuentemente te cortas las uñas? Tanto de tus pies como de tus manos. La No me acuerdo nomás. hipótesis dice que si tú te cortas frecuentemente las uñas, porque te crecen rápido, pues, o sea que ya cada semana, cada 2 semanas te creció, ay, tengo que cortarme las uñas otra vez, mientras que otras personas pasan 3 semanas, un mes y le crecen, pero le crecen poco, entonces una vez al mes se cortan las uñas. La hipótesis de trabajo es que cuanto más rápido crece la uña, cuanto más frecuentemente tienes que cortarte las uñas, eso indicaría Y no me voy a morir tu rápido. estado de salud es mejor, tu Sí. estado de tus células es mucho mejor y que por lo tanto tendrías una vida más larga, eres más saludable que una persona Voy a que, morirme al contrario, pronto. no se corta las uñas tan frecuentemente porque simplemente no le crecen tan frecuentemente. Esta queratina que se produce en las uñas y en los Ya esa fue la cabellos noticia. ¿Qué le se pareció? produce Está hablando en de lo que se cabello. llama la Deja. raíz de la uña. Ujú. Entonces, lo que ellos dicen, y esto hay estudios que se han hecho al respecto, la velocidad Lechita, de circulación de sangre, la cantidad de sangre que llega a la raíz de la uña, es la que va a determinar Pucha la madre, salud no tengo de esa sangre raíz entonces. de la uña. Entonces, cuanto Ahí. más circulación hay, cuanto más nutrientes hay en la raíz de la uña, obviamente esas células van a Entonces producir confirma más que yo estoy mal de la queratina. Y sangre al producir también. más queratina, Concha obviamente de tu la lora. uña va a crecer Todo mal. mucho más rápido y vas a tener necesidad de cortártela más frecuentemente. Pero sabes que ahora sí pone pausa. ¿Sabes también lo que pasa, por ejemplo, es Estudios que se han que hecho cuando tú, por ejemplo, y que tecleas relacionan bastante, el ¿Ya? crecimiento usualmente, también te crecen las uñas, porque es como si estuvieras ejercitando los dedos. ¿Qué? Sí,
Cuando tú, por ejemplo, yo cuando trabajaba en esto del mundo de Digitex, me acuerdo, yo tecleaba siempre, Uy, escribía. cuando trabajabas, Chuy. Sí, sí. Hace años, ¿no? Tecleaba bastante. Creo que tenías 19 años. Y ¿no? cuando tecleaba, sí. Cuando tecleaba, mis uñas crecían bastante. Y ahora último también, cuando por ejemplo se hace esto de los subtítulos, tus uñas incluso crecen más rápido que antes. Bueno, yo que tecleo hace 5 años, sí. Sí, sí. Te Porque es vuelven- como si estuvieras se te ejercitando hace- los dedos. Claro, se te hace duro y crece Ajá, rápido, ajá. rápido. Porque es como que está en movimiento constante. Yo siento que es eso. Pero dice que no te crece rápido por la sangre. De repente no llega sangre a mis uñas, pues sí demora. ¿Qué Bueno, será, no? a mí, bueno, ahorita me Yo- está yo pasando esto sí- por el estrés. Yo sé que a mí me cuesta bastante, o me costaba hace años, que me crezcan las uñas y que me crezca el cabello. Y es por eso que para corto, y es como que, ¿cuándo me crecerá? Ya fue. Y aparte me gusta tener el pelo corto, pero ya desde hace 3 años dije, no, yo quiero ver si crece mi cabello. Ahora vamos a ver con el Romero. Y creo que todo el 2023 creció. 2024 me lo Y se corté un quedó. poquito, pero no, sigue creciendo, ¿ah? Solamente que es como que digo, o sea, que quiero verme como con el pelo largo, porque como te digo, hace años no me veía así, que desde que tenía 15, creo. Pero ya va a llegar un momento donde digo, ya, me voy a cortar el pelo, pero lo voy a extrañar. Porque de Bueno, alguna también- manera siento que es como que me cubre. No así Ah, como y el tanto de que, aparte- ay, mi pelo, así, porque hay otras exageradas de que no, el cabello, que Aparte, mira. el tema se demora en crecer, pues. Pero Yo siento que mi cabello sí crece rápido. Solo una vez recuerdo que fui a... Yo sí, usualmente tengo el cabello largo. Hace poco, desde el año pasado que me lo corté así, ¡pra! Porque soy muy radical en mis cosas. Machetazo, o sea, es como machetazo. si me corto el cabello no me voy a cortar las puntas, me corto hasta acá o me hago pelada, no sé, No, pero soy muy igual, radical. yo también, a mí no me gusta Entonces, así. yo me acuerdo que la primera vez que me corté el cabello cuando lo tenía largote, más o menos por las nalgas, me dice bien chiquitito. Entonces mi mamá ella dice, ¿no? Que hay personas que tienen la mano muy caliente que hace que tú se debiliten, no sé, y que demoren en crecer y no sé qué cosa. Entonces ¿Qué yo será? sentí que esa vez sí demoró en crecer bastante, sí demoró. Más allá de creer o no, sí demoró bastante y de ahí otra vez volvió a crecer y de ahí me lo volví a cortar y ahorita está creciendo. Está para mí está pequeño porque normalmente tengo el cabello bien largo. Pero he pensado incluso pero ha en volver demorado. a cortármelo. Pero ha demorado supuestamente. Ahora no ha demorado mucho. O sea, la vez pasada sí. Pero de repente No, también te estoy hablando de hace años. pero de hace repente años. también debe ser como comes, pues. Debe ser eso. Claro, pero ahora no siento que ha demorado mucho en crecer porque ya está largo. Porque esta vez yo me corté también bien chiquitito, bien acá, pegadito acá. Pero así, ¿ah? Y lo sentía como que bien liviano, me sentía bien, me gustaba y todo. Y ahorita ya que está creciendo, ya estoy empezando a gastar más champú, más tratamiento, Sí, más eso, todo. eso también. Por eso es que yo tampoco me dejaba crecer mucho el pelo, porque se usa más Todo, literal, todo. esto, más que el aceite, más que el Así es. acondicionador. Y como lo es como tienes que, largo, es como que tienes la necesidad de tener el cabello bien, pues, no pajoso. Claro, ¿no? pues la idea no es Claro, en cambio, tenerlo cuando lo así tienes quebrado. chiquitito, no se nota eso. Chévere. Y es más, te puedes bañar más rápido. Quiero volver a ser Lord Farquhar. Pero sí, estaba pensando seriamente en cortarme el cabello e incluso hacerme un cerquillo. Pero digo, de ahí me voy a ver cómo es mi mamá, me voy a ver como las umpas. Una cosa así, de ella. Me da risa cuando me dice. Me vas a ver como una umpa, algo así me dice. Los Lumpa Lumpa. Entonces, yo digo, ok. Y estaba pensando cortarme el cabello chiquito y ponerme cerquillo, pero digo, de repente puede que sí, puede que no. Al final no me decidí. Que siga creciendo hasta que me decida. Bueno, es arriesgarte también, pues, ¿no? Hacerte cerquillo. Claro, porque una cosa es que esté chiquito, va a crecer otra cosa que tenga cerquillo. ¿Cómo me lo quito? Sí, ¿Cómo eso. ni que me lo No corte? puedes, no puedes ni poner. Pura laca, Con para gancho, atrás. con gancho. Pura laca. Pura laca para atrás. Pero bueno, Qué hasta que difícil me es ser decida. mujer, carajo. En algún momento Mucho van a gasto. ver y voy a ser Qué muy difícil es ser radical. mujer. De repente me van a encontrar con otro cambio de look. Así. Mucho gastan. Mira, No, si yo sí, tuviera es la cara un poco más larga, un poco más fina, yo sí me haría esos cortes de las chicas que son todo chiquitito acá. Y Sí, a mí también me a mí encanta me eso. encantan esos cortes, son El muy corte, bonitos. ¿cómo se llama? No es Vogue, es No es eso, porque todo acá es pequeño y acá lo Ajá. tiene. Es como que está lo chiquito arriba. Una cosa así. Sí, Se sí, ve sí. Yo muy también. bonito, Así como me encanta. de grafilado, pero chiquitico. Ajá, pero Pero como eso tengo también depende del pelo, pues, cachetes, ¿no? Depende del pelo también, pues. Si Tendría eres que- bien lacio ni no se te va a poner Mira, trinchudo tu sentiría pelo. que sería como un Un huevo, saitán, con, un un huevo saitán. con pelo.
Por eso no me lo hago, no me lo he hecho. Sí, sí, sí. Si no, hace rato ya me dice, ¿qué no me hubiese hecho en el cabello así? Todo acá, aquí. ¿Tú nunca te has querido tener el pelo largo? Así cortito, ¿nada? Tú, pues. Yo no. Tú el de voz de off. O sea, en algún momento dije voy a cortarme el pelo pelado. Pero No, pues, pero dejarme así como totalmente Jesús. largo, No, hacer crecer. No, No, ¿sabes? Jesús. No, a mí no me gusta Yo cómo me se le quedé- ve. A lo mucho, lo más largo que yo me dejé. Puede hasta decir la algo, parte de pero no me va a acá, quedar callada. ¿no? Pero patilla. con se la ofenden. patilla nomás, sí. La batilla, sí, sí. Ahí se la ofenden patilla acá, acá mejor nomás. no hablo. Pero. No, tú no lo has visto con el pelo largo, Pero el ¿no? pelo acá. Cuando No, pero- tenía Acá nomás. 18, Acá nomás, acá nomás. él tenía Cuando así él- hasta la nuca. Cuando él se deja crecer el cabello, no es largo, obviamente, pero se le ve bien pelucón. Yo lo veo como ¿cómo se llama este que canta, que está arriba? Soy muchacho provincia. Ah, Literal. chacalón. Chacalón, eso iba a decir ya. Literal se te ve como chacalón. Sí, a mí no sí, Pues me yo no gusta. tengo rizos, o sea, no tengo rulos. Esos rasgos que No, tienes, pues, que has pero sacado como de tu pelo papá, es como que digo, así, no. tu pelo es así, sí se te ve. Porque antes sí tenía el corte ese de chacalón, ¿ah? Por eso, pues te digo. Cuando No, estaba a en mí me truck, gusta, a mí me gusta. Se ve O sea, horrible. Cuando a mí no estaba me en truck, gusta. me acuerdo que llegaba flequillo No tengo nada y contra pello. chacalón, ¿no? Claro. Es que yo también, obvio, yo lo pero- cortaba así adrede, porque Ajá. yo quería que mi cabello crezca solamente La parte de atrás. abajo, crezca solo, para que acá atrás se quede menos. y cortaba Ah, acá. Y no. luego paja. acá yo lo cortaba. O sea, o sea, no era que creciese de la nada, yo lo hacía así a propósito. No, se te ve Look horrible. look del No, vandalismo. No me gusta. Por eso cuando se le ve pelón, así como se le veo como literal, como él, pues, ¿no? Look de tructero. Como que digo, no, córtate mejor el cabello, se te ve mejor así. Todo bajito, pegado, estás mejor, de verdad. De verdad. Sí, Sergio, fue Adiós. mi época de músico. Sí, en la época de músico él era Y, ya, así, y no me chacalón. quiero ni imaginar con el cabello largo. Ay, Chacalón no. Junior. Yo mismo te rapo ahí. No, sí, se veía asqueroso con la barba. Imagínate así, como con barba y con pelo largo. Puta, no. Ay, no, yo cuando vi su barba, Eso parecía. Qué Ay, asco. iba a Mi decir, barba era chévere. sí, literal, los pelos de ahí, de la concha, un poquito te faltaban las feo. trenzas ahí. Pero, o sea, esa fue la paja. Mira, a mí se me hubiera gustado hacer esa locura que él hizo en pandemia. También me hubiera gustado cortarme el pelo así y a ver qué tal. ¿Cómo así? ¿Cómo nace, güey? Pelado. O sea, no pelado, pero sí Ah. cortito, Yo cortito, me corté cortito, bien cortito. corto el pelo. Tú Creo que fue prácticamente un corte Tú sí te militar, pelaste. ¿no? fuiste pues. número 1, creo, de la sexto. Porque Tú sí, el cero no literal, fue se te- tampoco. Se Fue te un corte notaba militar, la cabeza ¿no? de huevo. Sí. Sí. Militar, ¿no? Se rapó, vamos a decirlo así, pero no rapó como pelado. Oye, pero Ajá. cuando tengo fotos ahí sí se me parece como si estuviera entrando al ejército, parecía militar, ¿no? Así. Pero te das cuenta, bien feo sería la militar. apariencia de Alexis de antes y de ahora es un radical. Se ve horrible esas fotos de antes. Sí. Horrible. Cuando las puse, vayan a ver. Más que el todo podcast, ahí está. es porque los pelos de tu cara, ¿no? O sea. Es que antes no me ponía láser, pues ahora tengo láser. Pero ¿sabes qué es lo feo? Leo, Lo feo siento que a veces de los hombres es de que no suelen ser tipo un Mario Iribarren, ¿no? Que te Claro. pintas, se te tiene forma. A mí me gustan los patas que tienen Pero así. el pata está que se queda pelado. Él se echa una cosa negra para rellenar su Sí, calvicie. dice que se No, pone en se ha sombra. puesto tratamiento, creo. No, él mismo ha salido. Por Con eso, un pote negro que es como un tinte. tiene Él como se que- pinta las clac, clac, entradas. Ahí mismo, se pinta las entradas. ¿Ah, sí? Sí, se pinta las entradas. Pero muchos de ahí de la tele están No, pero sí quedándose se hace calvos. implante, pues. Claro, tienen implantes Pero, muchos. o sea, me Creo que refiero. hasta No, pero Nicola no me Porchela refiero tiene al esto, implante. sino me refiero a lo estético que se o sea, ve ella se en refiere- la barba. claro, yo he bien visto puesta, pues. también. Porque si vas a tener. Pero mantener una barba es caro. Es como mantener un pelo. Pero es porque es así como que le las dan mujeres, forma, pues, se ¿no? pinta, así como las mujeres se pintan las cejas y algo así. Porque Hasta ahí como que se ve la vez ordenado. pasada vi de un brother, que no veía hace bastante Yo creo tiempo, que entre una un hombre foto. sin que no se ve exagerado, yo creo que te puedes hacer una depilación láser y ahí dejarlo Por eso te chévere. digo, o bien te crece la barba como debe ser, o bien te la sacas pues tipo Alexis, porque el tuyo tampoco no es que crecía acá 3 pelos creo, pero acá y A mí me crecía como vagabundo. como Ajá, Miguel Grau, A mí Literal. me crecía Ah, como 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 vagabundo. le sucio, crecía todo por sí, acá. feo. A mí me crecía como vagabundo. Así es. Es eso, a eso es lo que Ya, me refiero. Eso no pues. sirve, hijito, eso no, No. sirve. De frente a la Por eso que te digo láser. Personas que tienen barba como En tú, cambio, láser. a Personas personas que que le solamente sale- le salen acá como un chivo que... Oye, ¿sí viste? Qué asco. Así como yo conocí a una Hazte tu persona láser, que vino brother. de la Mira, terraza. lo que dice Sergio es cierto. Mira, hay estudios que demuestran. ¿Dónde ¿Dónde está está, Sergio? Está en el Kik. Ah, ¿Dónde? Hay estudios que ¿En demuestran el la Kik? relación Saludos, Sergio. entre la barba tupida y la caída del cabello en los hombres. Por eso es A ver. común ver pelados barbudos. Así como el bajista de System of Down. mm,
Claro, pe, tío. O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, si va uno, pierdes arriba el pelo, pero se sale barro, una cosa así, ¿no? ¿Quién está en- No todo puede ser perfecto, dices. No todo puede ser. Bueno, perfecto. sí es No todo cierto. puede ser. Pero lo que dice Evelyn es Perfecto. cierto. Hay personas y hombres que yo he visto también con barba y se les ve lindo, no se les ve mal. Claro, A mí cuando particularmente está- no cuando me gusta es- mucho la barba. Cuando está Arregladito. estético. Claro, se ve como que... Porque yo he ok. visto la vez pasada, vi de un brother que no veía ese pinche, ni siquiera sabía que lo tenía en contactos. Luego, qué horrible se le veía. Y yo no suelo decir esto así de las personas porque no me fijo en lo físico, pero de verdad que feo, se le veía sucio, feo acá, toda la... ¿Cabrera te refieres? No. Cabrera se le ve bien su barba. No, ni siquiera lo he visto ese color, huevón, es otro. color naranja. Algo. No, es otro. Color naranja todavía, puta, No, pero he visto. natural, no es que esté pintado. Ah, o sea, ya, se no, le ve no, así no, no, como- no, 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 no. Pero he visto acá la chiva. Pero como te digo, o sea, A mí nunca me ha gustado las chivas. no, y salía Horrible. con una chica al costado. Y yo decía, No. la puta madre. Qué asco de verdad con esas personas que tienen la chiva. De ahí te Oh, cuento asco, que- asco. Pero, o sea, ¿te refieres al hombre que tiene solamente vello aquí? ¿O Ajá. que tiene vello en todo? No, Aquí, acá. cuando se acá, deja acá. crecer aquí, no sé por qué esa manía de hacerse crecer aquí, qué asco. ¿Sabes qué? Yo considero esto que tienen así como solo esta parte a, no sé, pues, ¿no? Estos de Estados Unidos, así súper hinchadotes, Ah, ¿no? sí. Que son pelados de por sí, como dice el Y estudio siempre que lo dice dejan Sergio. así, ¿no? Aquí. Claro que manejan estas motazos, un hard Davidson que de repente, Y vienen así, eso. que son tipo, claro, ¿no? ¿Ah? Tipo Papá Noel, no sé, pues, ¿no? Pero Papá Noel sin esto. Pero que son así, lo asocio a eso, a musculosos. Y, pues, no, y ellos lo tienen más y tupidos. Ya, espérate, ya. ¿Y ¿No? qué encuentras en Perú? Un enanito lumpa lumpa No tanto eso, pero con cara pero de- pasa de al revés también. dinosaurio. Pero Y poniéndose eso. encuentras a gente que no le sale mucho de acá. Sí, de Uno que dos acá, pelos. sí, de acá, pero se le ve feo, pues, ¿no? Por eso, pues un enanito lumpa lumpa con cara de No, dinosaurio. por eso digo, Son te dejas modas, la ¿no? chiva, pero mínimo acá, pues, ¿no? Aunque sea que los 3 pelos, sácatelos, pues ya. No, qué Quédate asco. así, como, no sé, hay un animal. No, que no, pero, no. pero esos son Como los modas, o sea, yo siento que son modas que uno quiere imitar de otro lado y está bien, así como también las mujeres lo hacen. o sea. No, claro. O sea, se está Pero respetando, yo solo me estamos dando refiero una opinión. al gusto de esto de los hombres, de que, o sea, si vas a tener tu barba así, de acá, ya si el destino no te deja, pues, ¿no? Es Te que sale también acá influye bastante. mucho el factor económico. Claro. Porque hay gente que no tiene plata para hacerse láser, hay personas que no tienen para ponerse Pero por crema. eso es justo lo que le estaba diciendo Alexis la vez pasada. Uno no es Porque es un feo presupuesto. ¿no? porque seas feo, no porque no tienes Ah, plata. sí. Y aparte porque no te arreglas. No es cierto. tienes plata, maldita sea. Arréglense, chicos, arréglense. O sea, ahí pues Vayan- dibujen su vayan al barbita. dentista, arréglense sus dientes, vayan a hacerse Claro, y si no te láser. crece mucho la barba, ahí Así échate una es. sombra, pe. te la ¿cómo se- pintas ahí. inviertan en... ¡Uy! ¡Uy! ¿Es pelado? Oh, le quitó la cabeza. Es como rompe mi juguete. Le quitó la Hablaste cabeza. de pelo y le saqué su... Y yo, espera, ¿de dónde está mi dementor? Me va a llevar mis muñecos mejor. Digo, mejor me llevo mi muñeco. ahí ya. para que no se dé cuenta su dueño. No, dame mi dementor, paso, ahí le van a romper las manos. Ahí. Ay, qué buena. Acá, así yo quiero. Se Agarrar rompió, puro se oro rompió. nomás. Oye, qué buena, qué buena. A eso me refería con esto de la estética, pues. No, nada que Así es. No al otro. Pero en buena hora tú tienes para el láser, pe, amigo. Sí, pues si no se te Porque estaría si no- viendo horrible. ¿eh? Sí. No, no se me vería Te vería horrible. más viejo todavía, No, mucho más no se viejo. me vería. Es que usualmente cuando no tienes pelos en la cara Ni se ve horrible, mejor ni limpio. viejo. Sí, Se obvio, te ve obvio. limpio, se te ve limpio. Se te veía Más, sucio. yo creo que la actitud por un Sucio. hombre para enamorar es No. justamente su no. personalidad y su actitud. No solo la Más allá actitud. Su del ¿ah? simpatía y lugar, su todo. carisma. Sí, porque o No sea, solo la actitud. si te pones a ver eso, No solo la actitud, hijo, no estadísticamente solo la actitud. no es como tú No piensas. estoy de acuerdo. Seguramente alguna. Bueno, quieras Unas o, bastantes. quieras, seguro, quieras o pues. no, igual Ah, todo en el entra, círculo ¿no? que te gusta, Por pues. los Donde ojos, sea, pero como lo que me dicen. gusta, sí. Todo entra por los ojos. Así es.
Suena primero. un poco feo, pero es verdad, pues, ¿no? No le vas Pero a es entrar a cierto. alguien Así que de es. repente no te gusta físicamente, ¿no? Tampoco. De repente y se arregla con el tiempo. ¿Por qué Quizás ha pasado? después. En ambos sentidos. Porque ha pasado incluso cuando están desde en el cole, todo flacucho, ¿no? Flacucho, Ujú, feíto, y ujú. cuando va creciendo, y es como que te vas dando cuenta uno mismo donde, oye, tengo que cambiar, tengo que verme mejor. Y es como que Bueno, lo ves de tiempo. pero igual no hay que y generalizar dices, porque, ah, no, o sea, claro, pero cada lo quien ves con su de- gusto. A lo que voy es pues, que lo ves ¿no? de tiempo y dices, oye, ¿cómo has cambiado, no? Pero Como que bueno, vas- eso también es, sí, es superficial, porque también hay momentos que de repente puedes conectar con esa persona que de repente físicamente no te trae. no te trae, pero conectas, pues, ¿no? En otro tipo de vibra. Pero va a llegar a cierto nivel en donde estás y dices, También. vamos tipo a mejorarlo, una cosa así. Y más o menos lo ayudas a cambiar. Vamos a bajar Sí de se puede, peso. ¿no? Una cosa así, ¿no? Vamos a Puede cortar el ser. cabello. Así como peso pluma. ¿Te acuerdas que antes era horrible ese chico? No, pues, pero yo considero que ¿Pero es por eso, qué lo ¿no? consideras horrible? Por la forma en cómo cantaba. No, me refiero físicamente. ¿Quién es Peso Pluma? Tú Pero Pluma es un tipo flaco ahora que ya cambió su estilo musical, cambió su ropa de vestir. también Y se ve es un poco como que- mejor. Se ve Pero un poco simplemente mejor. es que no es tu gusto, no es que sea horrible. ¿Y si cierras ese por favor? Se ve un poco mejor. Sí, acá, pues, acá. Antes, por ejemplo, no me gustaba el corte que tenía, porque el corte que tenía era muy tipo tapado todo, pues no así, como cosas así. Su cabello era algo así. Que no veía su cara. La ropa también era malaza, no se vestía Ah. bien. Para mi gusto, claro. Para otras personas seguro que sí, pues, ¿no? Obvio, No por puedes eso te digo, no generalizar. puedes generalizar Yo los estoy hablando gustos. para mi gusto. Ajá. Tú hablas bien grueso y dices, ay, qué asco, igual. Para pero mi no, gusto. Para tu gusto. Para mi gusto. Así No, como no, pero lo esto mismo te- también te Para mi pueden decir a ti. gusto. Tiene- Estoy hablando tiene- para mi gusto, hijo. No, Para no, cada color con su cosa. Así es. Entonces, para mi gusto, no. Ahora, en la actualidad. ¿Sabes? Por que eso haya que yo también, mejorado para mi su- gusto, a mí, Espérame, o bien tienes barba o no tienes barba. Déjame hablar. Para mi gusto, Quiero hablar. para mi gusto, actualmente se le ve mucho mejor que antes, porque su imagen, su forma de vestir, su ropa, todo, su música, también como dice Alexis, ya ha mejorado para mi gusto. Peso Para- Pluma es el que canta con Anita. Claro, que Claro. ahorita le Un baila y flacucho no de quiere, negro. ni la ve. Ah, pero de ahí engañó a su flaca, creo, ¿no? Pero no sé No, si la con flaca lo ella. engañó primero. Ah, ¿Ah, ya. sí? Bueno, Eso sí no la cosa sabía. es que engañaron. terminaron, ¿no? Se engañaron. Ya, algo así. Vamos a decirlo eso. Pero salía como que quería algo con Anita y Anita, pero parecía que era show nomás, Era pues, ¿no? show, el pato más huevo. Y ahí no. es como no que te pasó. metes a ser actor y que Es, no quieras es que como, actúes, muy es raro. como Fercho, creo. Porque Fercho en sus inicios tampoco era como ahora que está tipo con Karol G. Bueno, sí. Sí, Porque algo así. antes se vestía más o menos feo y no sé qué, y ahora ya está. Como que ya mejorcito, Claro, su claro. estilista ya invirtió. Es que Ya. también es muchas cosas, pues si tuvieras más presupuesto. Pues claro, ya tu tiene vida más Pero si cambia, nadie presupuesto. pues. supera a mi Bad Bunny. Nadie. A ese tipo, por ejemplo, Sí. yo sí lo veo bien feo, pero hay Nadie. gente que le gusta. ¿ves? Así es. Así es. A Bad Bunny, yo sí lo veo feo. Él dice que lo ve. A mí me agrada. encantan sus rulitos. Sus rulitos que tienen ahí. Y que también puede estar relacionado capaz con un tema del éxito también. Como lo ves que es exitoso o tiene algo también. Bueno, hace que lo yo imiten. sé que es exitoso, pero tampoco me Sí. gusta Bad Bunny. Porque es como O que sea, no- si te quitaras eso capaz tu mentalidad cambiaría. O sea, aunque tú no creas, siempre existen esas cosas. porque son Seguramente, sesgos. ya. Pues, Como pero que a hay mí- un sesguito. Admiración, claro, una- Ya, pero a mí me gusta. Pues, ¿cuál es el problema? Claro, No a hay ella, ningún problema, a ella entonces, le me gusta gusta. Bad Bunny. A mí no me gusta. No por sos ejemplo. problemática. Ujú. Tú eres el problemático No sos acá. problemática. A mí no Que me viene gusta siendo- Bad Solo tú Bunny. dices Contrólate, por nomás, favor. ya, listo. A ver, No, a mí ¿por qué? qué reggaetonero me gusta. Es que en realidad no me llama ninguno la atención porque los looks no me gustan. Entonces como que... La gran mayoría sí, pues son looks medio raros. sí, los Bad que Bunny usan. tampoco no es que sea pues que tenga los outfits. Claro. No, es como que yo lo veo y digo que no. Yo veo al Bad brother. Bunny cuando empezó todo pelado, digo, bueno, No, pero hablo a que el ojo no me llama, es que más me da cringe verlo con esas ropas. Ajá. Y a los antiguos peor, ¿ya? Y ahora es así como que... Bueno, es que Igual, por eso ejemplo, es su el Daddy moda. Yankee a mí tampoco no me parece como que... ¡ay, no! Y eso que es súper exitoso, ¿no? depende, o sea, yo siento que todo depende de algo. Antes, por ejemplo, me acuerdo Artistas que son el artistas. del Trebol Clan, uno flaquito, era el Boom. No, él no lo conozco, no sé. El quién. que salió ahora en todo, que canta Gata Fiera. Ya. Ah, ese pata. Él era el Boom, me acuerdo, en su momento, porque era alto, blancón y toda esa cosa. Pero, o sea, a mí nunca me ha gustado y ahora que lo veo, mucho menos. Peor. Peor. Es que ya las cosas cambian, pues, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, Maluma. Maluma yo lo veo guapo, no es así, pero cuando venía en combate nadie le tiraba ni un céntimo a ese huevón Oye, porque era sí. súper flaco, no tenía nada.
Más Un allá de guachito. eso, Estuvo en combate, más allá ¿no? de eso, Sí, sí, él estuvo en más allá combate. de eso era porque era un chico común y normal. Claro, porque era... Ahora ya Tapado con lo su que, cámara. con lo que Ya ya, va. con lo que ya sienten con otra persona ya es diferente, pues. Claro, Porque pero ya no ahora es- que tú Sí, lo ¿no? ves Oye, así... tienes razón, Es un nadie tema- le tiraba Es un tema de ni un sol. admiración también. No, Estaba en claro, pero el combate. brother tú lo veías todo flaquito porque musculoso no era el chico. No, no, claro, obvio. No, incluso Y míralo ahora, míralo ahora. Tienes claro, y razón. ahora tú lo ves al brother y puta, ¿no? Chupadazos, sus tatuajes, no es feo Bueno, tampoco. Son varias cosas para que Guapo te tampoco guste no es, alguien. pero, o sea, Son diferentes cosas. siento que ahí tiene una vibra y Claro, no, algo que sea jale el súper ojo. guapo, pero tampoco está tan mal. No, pero no, tú- por eso pues te digo, entre los que podría escoger puede ser el Maluma, ¿por qué no? Hay personas que le El J Balvin, por ejemplo, a mí me gustaba, pero ahora se puso no sé qué cosa en los dientes, como unos No, metales, no he una cosa así. visto. Ay, qué horrible. Nah. Yo he visto también que se puso así, ¿cómo se llama? La Bichota y Leslie Shaw, creo Claro, que se que llama. te hagas acá, güey, Tiene pendejadas, unas no, pero que te pongas piedritas así en todos los dientes que parecen Dije, metal, ay, no qué sé. horrible, no me gusta, No me no, gusta, no, no me no. gusta esa moda tampoco. Pero la moda de No ellos, pues entiendo bonito, la ¿no? moda. La moda Sí, que se sí ve me como que incomoda. sucio, no sé. Sí, Ah. como que sonríes y es como que, huevón, toda mi vida me han dicho que hay que tener los dientes Pero hay limpios. gustos, Y pues. ahora que me meten huevas en los dientes. Así como hay mujeres que tienen tatuajes y que hay hombres que no les gusta para nada las mujeres con tatuajes. Que Claro. ya hablan bien feo, como que me da asco, guácala, Me que imagino, feo, imagino. que prostituta, que y de todo, ¿me entiendes? Que puta, que Pero es esa. lo normal, pues como hay mujeres Pero también son que gustos. dicen, Y hay gente que es al revés, mujeres que dicen lo mismo de hombres con tatuajes. claro, como que me dicen, oye, imagino. seguro es un malandro y no sé qué más y lo otro. Pues O sea, son son gustos de como- gusto. ¿Sabes bla. qué? Yo creo que depende de los tatuajes que tengas también, ¿eh? No hay que ser pendejas, pues, ¿ah? No, Es que son no. azar, porque incluso también esas personas que le critican eso, en algún momento capaz les guste y las atraiga a alguien que sí los tenga y se meten las palabras bien por el culo. O sea, va a depender. Creo que depende de Es la lo que sea. conexión, ¿no? Que tengas con esa persona. Sí, también. Pero, o sea, claro, me imagino que también así de haber gente que no le gusta, pues, que alguien tiene tatuajes, como hay gente que le gusta ese tipo, pues, ¿no? Oye, Pero hay que saber qué hablando tatuaje de también. tatuaje, yo me acuerdo que, ¿cómo se llama esa cantante, esa salsera, Daniela Darcourt, Ya. tenía un tatuaje en su brazo. Pero yo ya no le veo ese tatuaje. Se mandó a sacar, creo, ¿no? Oye, ¿cómo es eso de retirarse los tatuajes, ah? Porque yo me se acuerdo- supone, ya, pero, Pero no te ¿es quedó cierto ninguna o no, marca. lo que estoy diciendo. Duele. Antes yo veía que ella tenía. Ahora No yo no lo sé, veo. no lo he O es que no lo he visto. visto bien. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, ella se hizo un tatuaje en el brazo. Ella es bonita, ¿ya? A mí me parece bonita. Ujú. Pero cuando se ponía vestidos para que muestre ya el brazo, se le veía muy tosco, no sé. A pesar de que es finita y todo, se le veía muy tosco. O sea, muy tipo, no sé. No se le veía, para mi gusto, ¿no? No, Claro, no se le veía bien. es gusto. Por Pero- ejemplo, yo sí, tipo, a mí me gusta que los tatuajes sean de colores. A diferencia de que sean negros. Ya, por ejemplo, lo que tú dices de Daniela Darcourt, ya. La chica es guapa y todo. Y sí, cuando se ponen los vestidos, a mí tampoco me gusta ver los brazos porque parecen brazos de, no sé, pues una vándala, por así Sí, decirlo. algo ¿no? Se ve así. tan Yo también feo. la veo algo ¿Sabes por qué así. te lo digo? Porque a diferencia de ella, yo seguía, ay, ¿cómo se llamaba esta chica? Cristina da Costa, me acuerdo que hacía pastelitos, y ella tenía tatuajes. No sé si los dos brazos o la parte izquierda, pero de puros así, De colores. de colores, y ella es Y se ve blancona, bonita. hermoso. Y yo cuando la veía, incluso cuando se casó con su vestido de boda, se veía, o sea, se veía bonito. A diferencia porque a mí me gustan los tatuajes de colores. Claro. No quiero decir de que ella no, ¿cómo se Ese llama? Ahí tatuaje está ahí. ese. Pero no sé si lo ha retirado actualmente, porque no recuerdo verla. O de repente sí sigue teniendo, ¿no? Y Capaz no me he dado sí, no lo cuenta. ves por su cabello. Sí, también. Por la ropa, sí. Sí, por el tatuaje que... Claro, yo creo que como a mí no me gusta el tatuaje negro, Por eso de también repente creo, tengo ¿no? ese sesgo Ahora, de mira, que no. es había eso. una combatiente que se llamaba Pauli, creo. Ella tenía tatuajes en los brazos también de colores, como dices tú. Pero con negro también creo. No, era... ¿La Yo me Argentina acuerdo que esta? era todo, era blanca y tenía todo de colores el brazo. Mm, No todo el brazo, pero tenía tatuajes de colores. Y a mí, particularmente, es como que decía, Claro, "Ah, se ve a bien". mí los de colores sí me gustan. se ve mal, pero no sé, pero- a veces cuando yo ya veo acá, no sé, tipo una cruz, Ya, sí, letras, ya como que deja de No perder. todo el brazo, O no quizás de sabe negro ser acá. también el estilo, pues, no sé. A mí No, se me no, gusta. no, a mí tampoco me gusta mucho eso. Es Porque como que mira, digo, pon Cristina da Costa, no sé si ahí sale en su... Y más o menos yo sé que ella sí tenía acá, chiqui. a mí me gustan los tatuajes, Cristina me gustaría da Costa. tener Ajá, tatuajes en los brazos. Ella es la esposa de Juan del Vergas, Bertunga, creo que se llama el chico este, de las motos. Ah, ya. de Ver. De A ver. ver, Ajá, ponla, de ponla. ver. Y ella tiene así de colorcitos, y entonces yo sí lo asocio como que se ve bonito. Sí, Pero es no. porque es tu gusto. Claro, porque son mis gustos, pues.
A ver. Pero es que ella tiene cosas de colores, a eso es lo que me refiero. No es así una negra. Pero una el blusa brazo, negra y pues, todo eso. con la cara. La uso. Pues, ponle ahí casa, de repente ahí sale. Sí, pero ese es de ese brazo. A mí me gusta el otro. Ahí está. A mí me gusta su otro brazo. O me estoy confundiendo de personaje, creo. Veo que hay colores en su brazo. Ahí está. Ajá, Ah. cosas así. No, no me refiero a que es una cosa, una cruz negra o no sé. Pero Es de son cosas cocina, ¿no? infantiles, ¿no? O- ¿Es de pero cocina? tiene colores, eso es lo que me... Sí, porque ella hace esto de pastelería y esa cosa. Ah, mira, qué loco. Pero, o sea, me refiero a que no se ve una cosa negra, pues acá. Porque he Ah. visto que también se ponen alas Ah, sí, sí. he visto, negras. Y es sí. como que una cosa rara. Y es como que Es digo, que ¿qué? depende del estilo. No, eso, pues te digo, de repente. Pero estamos es hablando eso. bajo nuestra opinión. Nuestro bajo lo que gusto, pues. Claro, porque siempre estás Ah, a la mira, ves, por ejemplo, defensiva. No soy ese defensivo, solamente que en depende su del estilo. cosito, en su Ajá. antebrazo me gusta, por ejemplo. Porque tiene color. Mira, voy a buscar uno. Voy a buscar uno ya. Ya, por ejemplo, ahí, igual me pasa con los hombres que tienen, no sé, tribu, acá cosas de tribu, mandalas, no sé qué. Ya, también es como que. Pero digo, a mí tampoco me gustan los tatuajes todo negro. Se ve muy digo, raro. quizás si eres blanco y eso, ¿ya? Pero no me gusta. Como que No quiero sé. encontrarle la forma y es como que digo, no le encuentro forma. No me gusta No, tanto. no me parece divertido. No, porque hay algunos que se ponen Que leones, gatos, depende, tigres, ¿no? hay blackouts que son muy bonitos, Claro. mira. Exacto. Que depende del estilo, justamente. Pero por ejemplo, este que tiene Nicola, se me viene a la mente este. Tiene como una cosa acá. Ay, y tampoco me gustan los que se hacen como una manga. Ah, sí, horrible, Tiene horrible. significado eso, Ahora, pero las no me mujeres, gusta. ¿has visto las mujeres que se ponen como un ay, ¿cómo se llama? Lo que dices tú, como una manga y le ponen un lacito. Ah, como si fuera el esto del vestido, ¿no? Ajá, Ya, algo sí, así. también. Yo digo, dije, cuando vi Algo eso, así en dije, siluetas. ala, qué feo. sí. Algo así. Ya, por ejemplo, eso, mira, esto de acá A ver. me parece curioso, bien doloroso. ¿no? Sí. Porque te dan un Pero círculo acá. pucha, ese Ya, círculo no te, como ya no que te ñe. encuentran vena ya. Mira, el otro brazo de IKEA Está no me chévere. gusta. Ese se ve chévere. Ese está bonito. Pero me gustaría más en colores. Ajá. Eso del medio. Este gato también es Oh, mira qué fino. loco, es de gato negro. Pero si ese tuviera del un gato brazo negro, de las sí. chicas no me gusta. Por ejemplo, mira esto. Ah, mira, es al costado. Ah, todo el cuerpo, ala, no llego. Mira esto. No me son- parece tan Son lindo. blackouts. son. Ya, eso tampoco no me gusta, pues ese estilo. Cada uno como se dice con su Pero estilo, claro, ¿no? a cada quien normal sí le gusta, pues, Claro. pero no, Obvio. no. Pero así... No comparto. Ah, mira, por Perdón, ejemplo, esto, no mira. sé. todo el brazo, ala, ese todo el brazo no, ni Ya, sí, no. estaría llorando. Pi, pi, pi. A ver, pon de colores. O rosas de negro, tampoco no me gusta. Está bonito, mira. Es No. que depende de qué cosa hagas. Capaz la flaca puta baila flamenco, qué sé, pues. O sea, depende de qué es. No sé. Todo tiene O un sea, porqué. bacán que la rosa esté roja, pero ya al costado. Si A mí me tuviera un parece gato de negro puta de madre. repente. A mí pues. sí me vacila. A mí sí me gusta. Mira esto, está hermoso. No. Ya, algo así Moda tampoco. de moda, pues, ¿no? Cada uno con su... Vamos a ver. Claro. Qué bello, qué bello. Mira esto. Normal, se respeta, pues, para lo que les gusta, pues, ¿no? Lo que sí he visto últimamente que las chicas es que se tatúan aquí. Aquí nomás llega el tatuaje, una cosa así hasta por acá. O esta parte de acá. Ah, yo sí quisiera todo Yo el brazo, dije, la verdad. eso me gustó mucho cuando vi aquí, acá. Porque sí, dije, me encanta. Quisiera todo el Lindo. brazo. Lindo, Mira lindo. esto, mira. Ala. Ay, me gustaría porque fuera con color. Mira, hasta alucinando tanto abajo. así. ¿ah? Pero, ¿qué le metes color acá? Pues al rostro. Un poquito. Claro, los ojos. cabello. A esas manchitas que me imagino deben de ser rojo como de payaso, pues, ¿no? Claro. Anda, no. Toda la Ah, pierna. eso sí está, pero es que es Mira, color es un rojo, cómic. pues. Aso. Mm. Toda la pierna. A la nica. No llego, no llego. Pero parece un cuadro, ¿no? Sí. Locas. Oye, pero hay ¿Cuántas horas gente, habrán- ¿no? ¿Cuántos días habrá sido eso? Asu, os. ¿Qué tal aguante, ah? Todo está pintado, todo. ¿Qué tal aguante? Ah, la mitad ¿Eso es que la pierna o el brazo? ¿No? Creo que sí. Mm, Esa es una Sí, pierna. Sí, es una pierna. Oye, Ah, pero sí. ¿quién se tatuó en Toy Story así? Quiero el dinosaurio. Puede ser. Chanchito, chanchito. Vamos a hacer hipótesis. Yo creo que puede ser un papá que tuvo un bebé que quizás murió y que le gustaba mucho el Toy Story.
Ah, a puede su ser. hijito. O al revés, un hermano, un un huevón familiar. como Roncha que quería un tatuaje gratis y le hicieron un Toy Story. O sea, no algo así que lo agarran de lienzo, ¿no? Pero ¿quién se tatuó un Pero- Toy Story? ¡Ota! Madre, ¿por qué eres así? Yo me quedo con mi historia. No comparto la de él. ¿Tú, No, pero es tú que qué es cosa raro. hipotética crees que puede Pero es ser? raro, ¿no? O es muy fan del Toy Story, pues, ¿no? Claro, y se quiso tatuar y ya. Del Totori. O No su sé. hermanito que Los veía y hermanitos, falleció, ¿no? no Yo, sé. pues, pues. oh, es un recontra fan de eso. Puta, un Batman sí no. Y ella sí Sí. de Goku, al menos, gente friki Y loca. es toda la vuelta, ¿no? Claro. Puta, Spider-Man. Spider-Man. Pues. Ah, Ah, su madre. No soy ya. No llego a eso. Mm, ¿Qué es eso? La pantera negra. Esa es Un una león. pantera con. ¿Cómo se dice esto? Una serpiente. Una cosa. No la. No me gusta. No comparto. Pudo marcado conmigo. No Ay, acepto. todo el. Ala, mira. Toda la espalda. Polo. Perdónenme a todos. No acepto. Polo le hizo, pues. Asu. No llego, chica. No llego. Buda. Un Buda para la abundancia. ¿Eso qué es eso? ¿Un tiburón? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No comí. Está raro ya. No comí. ¿Qué pasa? ¿Me va a llenar algún pan? ¿Qué? Obvio. Ya, mira, hay otro video interesante. Oye, si buscas algún juego ahí para yo jugar. Agua. De la comunidad. Les voy a mostrar un chat que me pasaron. No. Y yo, la verdad, no puedo creer que existan personas así. Hola, fulanitos de la comunidad. Escucha una historia. Una historia rara. A ver, ¿qué cosa opinan? Les voy a mostrar un chat que me pasaron. Y yo, la verdad, no puedo creer que existan personas así. Hola, fulanita. No decidí tapar todos los nombres por cualquier cosa. Hola, fulanita. Soy mamá de fulanito, compañero de fulanita y compañero de fulanita. Quería hablar con vos hoy a la salida, pero no te encontré. Era para pedirte que, por favor, no envíes a los chicos con meriendas tan elaboradas. ¿What? Yo entiendo, escuchen esto. Yo entiendo que si una no trabaja, tiene tiempo para cocinarles esas cosas a los chicos. Pero, ya que la mayoría, si trabajamos, por lo general le compramos galletitas y esas cosas en el kiosco. Yo y 3 mamás más estuvimos hablando sobre el tema. Y quise decírtelo, yo para que no se genere un conflicto mayor en los cursos, ya que tanto mis hijos como otros nenes se sienten mal de que nosotras no nos sobre el tiempo de armarles semejantes meriendas y loncheras. Hotcakes cortados con formas, huevo duro con color o formas, cortar las verduras y frutas con formitas. Eso lo hacen los yanquis. Nosotras estamos en Argentina. Sorry. En fin, era solo eso. Espero que no te lo tomes a mal y puedas pensar en los demás niños. Ok. ¿Y ustedes qué opinan? De la comunidad. ¿Qué piensan? Les voy a mostrar un chat que me pasaron. ¿Qué te pareció? No puedo creer que ¿Ah? existan personas así. Hola, fulanita. No decidí tapar todos los nombres por cualquier cosa. Hola, fulanita. Por favor, te voy a decir, deja de mandar huevo cortado, porque yo no tengo tiempo para estar haciendo huevaditas con estrellas, jodocito en forma de pulpo, Porque yo sí trabajo. porque yo sí trabajo. Yo entiendo que tú no trabajes ya, pero O sea, ¿qué chucha fue? a mí que chucha me interesa que tú no le des nada de comida a tu Oye, hijo. pero Yo ¿sabes estoy qué? mandándole comida a mi hijo. Eso ¿Pero qué responderías? te responder. ¿Qué han visto, nomás? Obvio, pues. Porque le voy a vas a dejar de poner? mandar lo que Ok. yo quiera a mi hijo porque, no sé, no quiero que sus hijos se sientan mal. Pues levántese más temprano. Exacto. O no sé. O póngase, pues. O sea, no me jorodes. No me jorodes la paciencia. Querer es poder. Y poder es querer. Pero sí, es que depende de la persona, pues. Obvio. ¿Sabes qué? Lo mismo que pasaba yo. Yo prefiero dormir 1 hora, media hora más. Pero hay gente que prefiere levantarse media hora más para netamente maquillarse e irse al trabajo. Y Así es es. válido. Así Ya, es. es válido. Pero depende de la persona. Ahora, esta mamá quizás no trabaje, quizás sí.
da igual. Capaz si trabaja. Pero eso te digo, Y se levanta por más eso te digo, temprano. y capaz le no manda trabaja como ella pinta, ¿no? Lo estoy recalcando porque ella le pone, no, quizás sí, pero eso es su forma de amor, ¿no? Pero el comentario fue un Para poco su hijo. fue atacante, fue como que dio a entender De como que frente. tú no trabajas, yo Claro, sí yo trabajo, sí. entonces no hagas la comida así porque me estás obligando a mí a yo tener que hacerlo de otra forma. Pero las quejas, ¿quién las dio? Los mismos niños. No, Me me imagino- imagino que el niño llegaba a su casa y decía, ay mamá, el compañerito tal le dijo a su mamá una sándwich de así, ¿por qué no tú no me mandas un sándwich de dinosaurio? No sé. Y llegó, y así, un panqueque con forma de no sé qué, ¿no? Claro. Un ¿Por qué huevo no me con mandas forma de mis calavera. frutas de forma de, no sé, de chanchito? Ya, una bobada así. Eso. Y entonces, escucha, la otra madre escucha. Oye, y la otra y- dirá, ¿qué chucha cree? Que hizo una vaga de mierda. Oye, Que ¿qué yo sí tengo chucha? tiempo para hacer esas huevadas. Está loca, ¿no? discúlpame, pero no a todo el mundo le nace hacer esos Ahorita tipos de- mismo le escribo a esta cojuda que se deje de Claro, huepadas. no a todo el mundo le deja que le nace esas cositas de querer hacer. Por ejemplo, Claro. yo soy una Tiene que mujer nacer. que yo sí sería así con mis hijos. Yo sí sería esa yo mujer sí, donde no. yo sí atendería a mis hijos, donde yo cocinaría e incluso le haría seguramente No. como la mamá de acá, donde le hace la formita y todo, porque qué yo pereza. soy así y mi personalidad es así. Claro. De repente otras mamás es como, oye, ¿sabes qué? Ahí está, sírvete ya, come ya. Así yo con los costados. Frío Sí. el huevo, pan. Emma, se me olvidó, anda, Yo sí prepárate que tú. podría hacer, claro, cómprate o comprarle, no sé, pues el tupper bonito, la lonchería. Pero la comida... Pero yo hacerle la sandita. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo lucho bastante con eso de tratar de hacerme un saludable bonito. Yo no me hago esa bebé. A la final es como que todo va a Emma, de entrar. ahí nomás. Sí, todo va a entrar. Incluso, ¿no? Yo como de la olla, mi mamá puta, se enoja un pincho, mi mamá. Se enoja la Zuli. Claro. Que yo coma. Y yo, carajo, sí, igual va a entrar, ¿no? Pero, por ejemplo, mi otra amiga, ella sí, que el panquequito. Que se corta la fruta. Ajá. Que el manjar. Y yo digo, puta madre, o sea, ¿qué hora chucha comes tú? Te quiero comer. Yo ya, la masa tira, la nomás que estás esperando que la vaquita te salga a los Por eso te digo, cuadrados. es que hay personas de personas y hay personas que les Exacto. gusta como a otros no. Y me dice ella, pero ¿por qué tú no te quieres como, no sé, pues, no? Todo el cariño que tú quieras, pero en comida, por Dios, ¿no? Y peor si tengo hambre, que yo voy a estar esperando ya que se haga la huevada. Digo, tendría que levantarme 6 de la mañana, Claro. 7 para comer tranquila a las 8. Pero yo creo que también viene más allá. Por ejemplo, yo soy así porque mi mamá, por ejemplo, me ha criado así. Claro. Mi mamá es ese tipo de persona No, que pero a mí yo sí me también hace podría así. hacerlo, pero no siempre, pues. Por ejemplo, yo no tengo ese tipo de personalidad que sale la chica esta del Gran Chef, ¿cómo se llama? La Nelly Rosinelli. No sé. Que hace sus TikToks de... La que es la conductora. Ajá, que hace sus sí he visto, sí TikToks. he y dice, visto. voy a mandarle al chelita, mijitita, taca, taca, Dice, taca, son taca, las taca, 5 de la mañana. y me despierto. Y estoy Sí. chaca, chaca. No solo a mi pericotito, sino también al otro manganzón y no sé qué. Bravazo. Porque, claro, ella no se rasca la panza, ella también va a trabajar, pero, o sea, porque a ella le gusta ser así, ¿me entiendes? Y Pero es- puede y esa- ser que te dediques netamente a eso. y es tu mucho, personalidad. Es mucho la personalidad en realidad de la persona, Ujú. por eso te digo. Claro, o sea, capaz hay un día en donde obviamente no voy a hacer una hora siempre, pero es como que, hoy día sí quiero, pues, ¿no? Voy a engreírme, voy a hacer mi panqueque, voy a cortar esta fruta de mierda, que igual me lo voy a comer como sea, claro. pero quiero porque quiero consentirme hacerme eso, cosa que difícil ya para mí, Ay, no, a mí pero sí, podría hacerlo. a mí sí, a mí no me gusta comer en desorden, ¿ah? Porque como dices tú, igual va a entrar, claro, sí. A mí sí, me gusta comer pero ordenado. yo sí no. Un lado del arroz, un lado del otro, porque yo sí he visto Exacto. en algunas ocasiones cuando he ido a casas de amigas, se nota también en la comida, es cuando sirven pues un cerrozo así. Ya. Es como que yo digo, Ah, ok. no, pues no. Como que, no sé. Yo sí pongo, tampoco es que lo tiro como un chancho, ¿no? Yo No, sí yo pongo sí mi he ido una vez arrocito, pongo acá mi papita si tiene esto, y acá el juguito, lo mancho con juguito, se cae ensalada, pongo la ensalada. Tampoco es como que soy un No, yo- becerro, pues tragando, Yo sí ¿no? he tenido esa experiencia y fue como que dije, ok, o sea, yo sé que entra todo, ¿no? Pero Claro, así no. claro. Estéticamente, visualmente, aunque saben para comer. Sí, ¿no? no, sí. Ya. Depende de la personalidad. por eso Claro, digo, pero pues, depende también, porque si a veces yo tengo hambre, es como que, pero ya me sirvo nomás. sí. Yo No sí- como que hago un revolcón y coma, pues, no tampoco. un Pues. jugo, una sopa. No, así, bla, Lo bla, licua, bla. lo licua. Y una vez sí me acuerdo que yo sí hice así, le hice así a mi viejo, porque yo no quería atenderlo. Y me gritó, me acuerdo. Le serví la sopa, le serví el arroz, no sé qué más, le lancé ahí, ya traga, así prácticamente se lo di. Y él, ¿acaso yo soy un chancho? Yo soy un chancho y yo así, ¿qué me importa? Ni para mí me hago, va a ser para ti fuera, que todavía él, todavía no conchudazo, viejo.
Si eres un puerco todavía. Qué risa. Y así, bla, bla, come tu sopa con arroz ahí. Ahí la pata Ya, que pero te está colgada. ¿les gustó el videito o no? Son interesante, ¿no? No, sí, es No, interesante. cagona. sí. ¿Cómo le vas a poner eso también, no? Como que tú no trabajas. O sea, ¿y ella qué sabe? Obvio, de repente es una mujer, pues como que le gusta hacer Claro, eso, ¿qué- pues, ¿no? Pero qué Como dices, bonito, ¿no? De repente Bonito, no se bonito. levanta a las 5 para maquillarse, pero sí se levanta a las 5 para mandarle la lonchera muy bonita a Claro, sus hijos. claro. Ya está. O capaz se queda hasta tarde mirando TikToks también, quizás. Sí. Capaz que y, no se de- rasca y no ahí. duerme, pues, ¿no? Y no Obvio, duerme. obvio. Es su culpa, pues, por no Y ya lo dormir un tiene poquito todo más. listo y así. Pero sí, lo que sí me he dado cuenta yo, por ejemplo, es que me gusta mucho. ¿Tú has visto, por ejemplo, esos tipos de videos donde le ponen la salsita en su cosita? Que Ay, la sí, esa es otra mantequillita en su cosa. cosita, que la pastillita y no sé qué. Y, ay, me encanta esos Sí, tipos sí, de sí, videos. Sí, hay cositas que le ponen a la fruta, no sé Sí, si has visto. Tus pastillitos creo que se llaman. Como unos pinchitos. Ajá, y comes la frutita. Y- Ah, sí, su para la linda. evita del Sí, yo Oye, pero sí, ¿cómo sí. haces cuando estás trabajando, llegas cansado? O sea, tienes que tener un tiempo, ¿no? O Lo que bien pasa es solamente que yo he trabajas, visto. llegas, duermes y haces eso. Y así tu vida es un cuadrado que se repite. Pero si tú estuvieras trabajando, sales y haces otra cosa, como esta, supongamos, Ujú. y haces lo otro, no te da vida. Va a depender. Depende. Porque a mí me ha pasado donde yo literal Por no he ejemplo, tenido vida, pero ajá, cuando hay responsabilidades, claro. es como que dices, No, lo tengo que hacer con sueño y todo. Es lo tengo que más, hacer. incluso ya la fruta, Lo tienes tú lo puedes hacer listo picada. un día antes. Un día, claro, exacto. No es lo mismo, pero te ayuda, ¿no? No, hay A cosas que tener- puedes hacer un día antes, ¿ah? No, Para por que- eso te digo la fruta. O no, incluso una semana y tú tienes ahí los tuppers puestos. Sí, sí. Pero ya lo vas picando, pero te das el tiempo, pues. Claro. Ahora, si no lo haces en ese mismo rato, quizás antes de acostarte picas, no sé, frutita. Sí, Igual no es como pero que, te demora. que vayas si es para una persona, evidentemente no es que vayas a hacer pues toda la cosecha, ¿no? Que Obvio. tienes. Son, no sé, unas Y 5 aparte estamos hablando de niños. fresitas, tiqui, 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 Sí, tiqui, de niños acordadito. que ni siquiera comen bastante. Claro, a eso es lo que voy, porque a veces yo que les ponen un montón y de verdad comen así. Yo que he trabajado sí, con sí. niños, es como que Yo digo, sí, por ejemplo, me he levantado en algunas ocasiones a hacer a las 5 desayuno porque me ha nacido hacer y lo hago. Claro, porque O te a las nace, 6, pues. temprano Yo también, con a veces cuando sueño, yo me pero- despierto digo, oye, hoy día quiero comer sancochadito, mi esto, unas tostaditas, digo, ¿por qué no? Pero no son muchas veces, la verdad. O sea, pero es por eso que digo, la que chambaza si te das ese tiempo, ¿no? Claro, te da sueño y te cansa y obvio. No, pero no es como tanto que por el cuando sueño, sino que a mí no me nace hacerlo. como que te sinceramente. nace y es como que dices, ya, sí lo quiero hacer y lo voy a hacer, pues, ¿no? Una cosa así. Sí. Por ejemplo, loco. hay gente que sí le gusta eso y como es su forma de mostrarte amor haciendo comida, haciéndote Sí, huevaditas. atendiendo y así. Ya, igual, no cierto. sé, también hay que te limpien las cosas, te ordenen las cosas, porque eso es su acto de, ya bueno, yo no te sé cocinar, pero te sé limpiar, una huevada así. Sí, eso es y me verdad. imagino que debe ser igualito con la cocina, pues, ¿no? Hay momentos en donde sí, pues me nace hacer eso, lo voy a hacer, y simplemente otros en donde, ay, no, fuera. Pero hacerlo siempre es como que digo, ya, yo no sería ese tipo de persona de que se va a levantar. Pero quién sabe, ¿no? Yo digo a veces, muchas veces, de que no. Yo con mi perro no, y yo babeo, creo, por un animal. Bueno, eso es cierto. Yo le de tragar más a mi perro y el otro se queja de que le doy más de tragar a mi perro que a mí misma. Y le ordeno que el camotito, que esto, ay, no, que con esa agua, ¿no? Así como cojuda. Y me imagino que de repente también te deben hacer así, que pues con un seguro hijo, que pues, ¿no? No lo sé. Tendríamos que experimentar eso como para ver. O de repente, no, ya, toma un sol. Cómprate tu galleta. Anda, come la vuelta. Anda, voy a comer. Tu menú, tu desayuno de la tía Veneno. Anda, cocíname, le diría yo. Sí. A mi panqueque. Pero sí me gustaría saber hacer esas huevadas, ¿no? Como para ver qué tal es. Y si no me gusta, sí. ya ahí nomás, pues. No, sí, yo sí considero que yo sería ese tipo de mamá. Yo sí. Porque a mí me gusta eso, a mí me gusta atender, o sea, a las personas como que a mi alrededor, mi familia o como que alguien que está conmigo, Claro. yo sí lo hago Yo porque también, yo soy así. Yo también, yo siento que mi esto extremo Como es que- cocinar. Como que- Yo que nunca cocino y que yo cocine para alguien que me nazca esa huevada, es que digo, puta, pues sí, O sea, no sé. debo de quererlo. Por ejemplo, la última vez creo que le hice eso a mi viejo. Nunca más, coño, su madre, me van a ver en la cocina. Él me ha cagado la infancia. Hace poco ha dicho El que, Isus. que le sirvió como cerdo a su hijo. No, eso fue hace años. Eso fue después. No, eso hace años. Te estoy hablando cuando tenía 20, 21, por ahí. 21 o 22, creo.
Cuando regresó, pues, de su viaje. Cuando apareció. Cuando apareció de nuevo. Cuando ya no le quedaba plata. Cuando ya. apareció después de 3 años, ya ahí. Cuando ya se le había gastado toda la Toma plata. tu va. Por eso la reacción de que, sí, pero es un chancho. Pero ya después sané y toda esa cosa y le quise hacer por sus 50 años. Estoy mintiendo, creo que 50 y tantos años. Ya. Y yo misma le dije, ven, que va a haber comida. Y le fui a comprar la torta y todo. Bueno, fue ¿Y mi qué mamá. pasó? Fue mi mamá a comprarle la torta. Yo le cociné, le hice la cena. Pollo a la olla. Yo que, ¿tú qué me vas a decir? Ay, tengo que comprar, ¿no? Y yo, por eso es que después mi mamá, a él sí que la ve. Y yo, pero espérate. Agosto. Es agosto. Y ahí después ya. Yo el año pasado con mi vieja, tú me veías ir friendo pollo, friendo huevadas. Yo metía en la cocina, yo olía a grasa, me acuerdo. Pero se le hice, y a eso es mi forma de darle el amor. Pero tu papá, ¿vino o no vino? ¿Comió o no Apareció. comió? Pero dijo, ¿está feo o está rico? No, sí estaba rico. ¿Y entonces por qué dices Olía nunca más rico. No, pues, pero o sea, eso es como que digo, porque es el acto de yo amor pensé que que yo. había pasado algo, no sé, No, dijo, no, ¿qué es eso esta es- cochinada? No sé, no, pues no. algo así, ¿no? No, Me imaginé. estaba bueno, Por eso estaba que dijo, bueno. nunca más, voy a hacer, dije, algo No, le pero dijo. o sea, ya no me nace, pues. Como ya. ese viejo Como- también bien déspota. Sí, pues con estas horrible. actitudes que ¿Ah, él sí? tiene, yo ya no quiero hacerle. Sí, Ya es obvio. como que digo, no, ya te entregué mi amor y chévere. Pero yo siento que él no iba a venir. O sea, yo en el fondo era como que dice, ya bueno, bacán si no viene, normal, porque comida igual va a estar para nosotros. Pero yo No, decía, pero ¿qué no se pobre te que quedas no con vengas, algo, ¿no? pues? Claro, pero yo decía, Obvio. pobre que no venga este viejo. coño su madre. Va a haber. Maldito. Va a haber, ni siquiera va a haber, pero dije, no me voy a resentir tanto, pero va a haber un esto de que yo te he hecho y si tú no has querido ya, pues, ¿no? Obvio, Te lo pues. perdiste. Obvio. Pero apareció tarde, pero apareció. Porque ahí llegó un momento en donde mi mamá como que me veía, como que ella no sabía qué cosa hacer si es que este huevón no venía. Yo me acuerdo que estaba así como que, ay, que venía para la cocina porque creo que estábamos en el segundo piso. Que venía y hacía. Y así como que no sabía. Me dijo, voy a ir a comprar la torta, que eso. Y cuando ella llegó comprando la torta, él todavía no llegaba, pues. Y yo lo veía así como que, así. No sabía. Y de ahí veía y como que llamaba y decía, ¿dónde está este viejo? Escuchaba a mi mamá así decirle, no, ¿dónde esta mierda está? Maldito, Y vas a yo aparecer. veía ¿No? y yo ya la... ¿A qué hora apareces? Y más me pagaba la ansiedad de ella de como que hoy, ¿no? O sea, Como que mi mamá calma, está no más pasa ansiosa que yo nada. y ella no sabe cómo actuar y es como que yo Sí. tranqui nomás, tranqui. Hasta que dije, voy a llamarlo. Ya la cara de mi mamá era como que, es como cuando dicen eso de que, o sea, métete conmigo pero con tus hijos no hagas esa Obvio, mierda, pues, ¿no? Una no cosa me así, yo jodas, veía a mi pues. mamá así su sensación de que, pobre que la cagues, no pobre que la Obvio. cagues. Oye, pero quieras o apareció. no, de repente uno dice, no, normal, pues no, pero te quedas con algo, pues. O sea, me quedo porque es como que algo que a mí no, yo no soy tan demostrativa de amor, entonces es esa cosa. Y yo con mi papá vengo, no sé, pues como con ese lazo de que sí, que no. Ahorita es como que digo, y bueno, me quedo con ese recuerdo porque después ya es como que... Claro. Ñe. Pero, o sea, me refiero a eso, ¿no? A esa parte tipo reconciliadora de él, o yo con él, por así decirlo, ¿no? De querer ese amor, ese vínculo, ¿no? Que crezca. Ese Así amor. siempre lo haya frenado un poco él, pero intentamos, ¿no? Una cosa así. Claro, claro. Pero apareció, no tuvo un final triste, sino... Ay, apareció. Maldito. No, No, yo sí sí apareció. nunca he tenido esos episodios. Apareció con de su cocinar. hijo. Pero apareció. Pero apareció. Y No, la pasamos sí. bien, comimos rico, sí, para qué, no me puedo quejar. Dije, bueno, ya cumplí, como para que no vayan a decir, no, a mí nadie me ha cocinado nada. O para decir, yo nunca he hecho eso porque sí lo he hecho. Pues, ¿no? Pero ya pasó a tener que hacerle para mi vieja, pues, entonces era como que... Y no es que para ella no me nazca, pero es como que digo, meterte a la cocina o hacerle el cumpleaños a alguien y Sí, es cocinar pesado. es pesadazo. Sí, sí, obvio. Es muy fuerte estar ahí. Obvio. Y todo el aparte sales cansada. día, Por eso es que sí. cuando mi mamá siempre era mi cumpleaños, mi mamá siempre cocinaba, ¿viste? Sí, pero y yo siempre cansa, la veía pues. cansada. Yo decía, ya no me gusta el Yo hecho no- de que yo no llegue mi entendía eso, cumpleaños ajá. y la veo cansada. Y es como que así, no que- disfrutas, pues. Y es obvio. como que no. Por eso no. es como que Ya desde mejor hace vamos a tiempo, comer a la calle. yo le dije, vamos a comer en la calle mejor y si hay algo, sale algo. Y si no, no, pues. Sí, ya igualito está. yo también le dije, por si acaso esto ha sido por los 50 años, ¿no? De acá, 51, 52. No, No existe. perdóname, eso fue el año pasado, ha cumplido 53 o 52, no sé, no me acuerdo. Pero eso fue porque le dije, bueno, a los 50 no te llegamos a hacer nada, esto es tu regalo por los 50. Ah, ya. Ya te cociné, ya no fregues. Ya no celebres, ya vamos a comer No, pero afuera. sí es cierto. Ahora, lo que yo quizás sí haría de repente es cocinarme quizás en mi propio cumpleaños como para brindar a la gente, así lo Bridget Jones, y que digan que es esta porquería. Que sale todo mal. Ay, no, a mí sí ya no me gustan esas cosas. Pero Ya yo no. digo, o sea, sería, pero como digo, sería ese acto de amor que yo quisiera, pero la verdad es como que...
Tendría que saber a escoger a quién, porque no Aparte, diría, es esa mierda que le cociné así como a mi viejo. Sí, digo, no. Eso No, podría no. ser. Más que dar algo, ¿cómo se llama? Económico, ¿no? O material, por así decirlo. Sí. Sí. Pero por eso digo, eso podría ser mi acto de amor, dar comida. Hacerlo yo mismo. El último. ¿Qué cosa? El último que acaba de pasar justo el día de ayer. ¿Qué? Con eso nos vamos. ¿Qué? Yo estaba ahí así ya. ¿Cómo se llama? Molly's, Miraflores. Un acto de discriminación en un bar irlandés. Se apagó la Uy, me cámara. apagué de nuevo. Miau, miau. Miau. ¿Pero qué es? ¿El 80 o la 90? Pi, pi, pi. Menos de media hora. Yo siento que está pasando media hora y cada media hora se apaga. Quizás no lo estás controlando bien. Ahora vamos a ver. Estoy sin olvidar otra cosa. Ah, su maldición no la trata así. Acá. Apúrate, hoy, madre. Ay, ¿por qué me ponen El día de ayer, 4? Cristo Rata salió a caminar por el Parque Kennedy y le pasó este suceso. Escucha La lo que va a discriminación pasar. a mi ratón. A ver qué hay. Vamos. Ah, lo discriminaron. ¿Se puede entrar aquí, hermano? ¿Por qué? Está prohibido. ¿Está prohibido ¿Se puede entrar? qué? ¿Y la gente que está adentro? No puede entrar así. Lo discriminan a mi ratón. dice. Ah, no, esa es discriminación, hermanos, Qué mal, discriminación en este local. ¿Cómo se llama? Molly's, Miraflores. Gente, nos discriminan por nuestra vestimenta. Qué locura. Qué locura, hermano, nos discriminan por nuestra prenda. Ya, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que dijo ahí, ¿no? Dijo el nombre del restaurante, Molly's, Ah. que está en Miraflores, está en la calle Berlín, creo. Y dijo el otro chico, su amigo de él, de que vayan a dejarle malos comentarios, ¿cierto? Ya. Eso fue ayer. El día de hoy, en la mañana, han estado un montón de comentarios, un montón de cosas negativas para la marca. Y sí, pues cerraron su cuenta en TikTok, su cuenta en Instagram. En todas. Ajá. Las de Molly's. Así. Por ese acto de discriminación. Aunque, si Cristo Rata hubiera hecho la denuncia formal por discriminación, sí le gana. Ah, sí, de hecho. Ahora, yo me pregunto, ¿esto era una decisión del gerente de tienda o en general? El de seguridad. O simplemente el de seguridad dijo, no quiero No y quiero chao. que entres Ah, y lo chao. despidieron, pues. Pero su No trabajo. sé si lo habrán despedido o no, pero pucha, en las redes del Instagram de ellos está bloqueado. Intenté entrar ahorita, está bloqueado. Los comentarios, no puedes comentar, no puedes nada. Y como es un bar, un resto bar irlandés, Irlandés. ellos celebran todo lo que son los duendes. Y justo tenían un video de un duende que decían, o sea, puede ir disfrazado de duende, pero de Woody y del otro no. Y ahí es como que... Y también está la otra parte, ¿no? La otra postura que te dice, puedes ir disfrazado pero con cámaras. Supongamos que él entraba, iba a consumir o solamente iba a grabar y hacer show. Pero, Pero si yo creo están que entrando es para que consuman o simplemente querían No hacer sé. show. yo creo que el del seguridad hubiera sido Claro. más práctico que le diga, ya puedes entrar, pero no puedes grabar. Y él decide, ¿entro o no entro? Es que hay otro vacío. De que es un lugar público, Ya, pero es mi restaurante. pero es público. Yo sé que es público, pero yo decido bajo mis normas, según lo que yo tengo en mis normas de restobar o lo que sea. Yo no quiero que graben. Lo que tú puedes poner es un código de vestimenta, pero no puedes impedir de que alguien grabe. Por ejemplo, si tú entras y tú quieres tomar una foto o grabar un video, tú no te pueden prohibir que tú grabes. No, depende. No, yo creo que estás mal. Yo también no estoy muy segura de eso, pero depende de las normas Hasta en la del Rosa Náutica establecimiento. han hecho streaming, ¿ah? Dependiendo, ya, pero es porque es un lugar público, porque ellos deciden que sea así, porque ellos Lo quieren que sea otro es así. ir y Pero simplemente un restobar pedir. no público, o sea, no grabar en un restobar. no sé, Un poco raro, ¿ah? no sé. Un poco raro, ¿ah? No sé qué Bueno, la vacío cosa podría haber es ahí. que la gente se ha ensañado tanto y como Cristo Rata tiene pues bastante influencia en las redes, tiene mucha gente Yo- que lo conoce. ¿Sabes qué? Espérate, un momento, que ha hecho que vayan también a la cuenta de Google. Y en Google tenían una referencia de 4.7 estrellas y sí, también sí. Blue también Lo la han quedado bajaron. por los comentarios malos también. O sea, por ese Claro. acto han hecho que puta, Pero ¿sabes qué? la marca sacrifica, ¿no? Muy aparte de la marca, es la Ah, ok. actitud, como lo dice ese tipo. ¿No?
Es la También, actitud que también. él toma, Aunque esa también postura. siento que hay un poco de xenofobia también, porque las comentarios dicen, todavía un chamo te vota en tu Claro, propio país y te dice que no eso va a ingreses. ser siempre. Y no solo eso, sino que el pata Cristrata le dice, esto es racismo, ¿no? Como que me estás discriminando. Sí. Y le dice, sí, te estoy discriminando, le dice. O sea, le reafirma Ajá. como para decirte, yo no te voy a dejar entrar, weón. O sea, Ujú. y ese pata es una seguridad simple, como cualquiera, es un empleado más. Pensé que era un mesero, no vi seguridad. ¿Quiere verlo, no? A ver. Pero, o sea, me refiero a él también cómo toma la postura. Sí, pues. porque- Evidentemente sí te estoy votando, ¿no? O sea, ahí la caga. A ver. El otro juego. Si entramos ahí, a ver qué hay. Vamos. A ver qué hay, dice, ¿no? ¿Se puede entrar aquí, hermano? ¿Por qué? Está prohibido. Está prohibido entrar y la gente que está adentro. No puede entrar así. O sea, ¿qué viene a hacer? Consumir. Ah, no, esa es discriminación, hermanos, Ah, ¿qué quieren hacer? Consumir, le dice. dice. ¿Y qué más dice el brother? Local. ¿Cómo se llama? Mollis. Ah, le dice que es discriminación y dice, sí, le reafirma. No puede entrar así. O sea, ¿qué viene a hacer? Consumir. Ah, no, esa es discriminación, hermanos, O sea, él hace su mano que dice acá, ¿no puedes grabar algo así o cómo? De repente el men no sabía que él era pues Cristo Rata, no sé. No, así. Escucha. No puede entrar así. O sea, ¿qué viene a hacer? Consumir. Ah, no, esa es discriminación, hermanos, Creo que dice, por favor, no me grabes, creo que le dice, ¿no? O estoy Sí, escuchando pero escucha pachatadas. la parte donde el mismo chico le dice, sí, es discriminación. Consumir. Ah, no, esa es discriminación, hermanos, Qué mal, discriminación. Exactamente. Dice. Mollis, Miraflores. Eso fue lo que lo tumba. Porque lo desafía como que sí, te estoy discriminando. Ya, esa parte yo creo que sí la pueden denunciar. Claro, sí puede hacer eso. Sí la puede denunciar. Ujú. Por discriminación sí la puede denunciar. Y ahí la gente ya le comenzó a poner como que, oye, si voy con mi... Como ellos tienen esos disfraces, Halloween, hacen eventos. Ah, pero no puedo ir de Woody, no puedo ir del otro. O sea, puedo ir de Duende nomás. Así, ya, no. Y aparte que es de Irlanda, pues van con cosas allá, pues, ¿no? Claro. Se van disfrazados. Mm. Entonces, ya, Escucha, Pero, o sea, por eso, pues te digo, es más por la actitud del brother que la de él, porque él solamente quiere entrar. Pero a ver, ahora, hoy en día... Pero no puedes entrar porque estás disfrazado así, ¿qué cosa quieres hacer? consumirle. O sea, a eso me ¿Qué más va a refiero, ir a ¿no? hacer? Pues lo consumir. que él hace. Pero dime, ahora hoy en día, si alguien va y tienes un local, va cualquier persona que tú no conozcas, pero lo ves con una cámara y un celular y con gente disfrazada, tú ya deduces que está haciendo show, porque prácticamente esto ya se está volviendo parte de. Ujú. Yo lo veo como publicidad gratis. También. Yo no diría eso. Yo diría como que, hola Cristo, ¿qué tal? ¿En qué Pero- estás? O como que, oye, ¿qué Pero vas si a no hacer? lo ¿Show? ¿Qué vas a hacer? conoces. Y tú como Porque que, de y ahí repente lo vas, el ¿no? chico ni siquiera lo conocía y Pero es porque pensó tú que era un chico sabes de normal esto. y que llegó con su cámara y ya. Pero se Pero capacita. pero pues. es que tú, por eso, pero es que tú sabes de esto. Los viejos antiguos, los dueños o de estos restaurantes que tienen años, Es más. Sí. no. Y por una chivolada cap- como esta, y capaz, claro, ha perdido bastante. ¿Ah? exacto, claro. ¿me Es entiendes? más, yo ni Ya, siquiera. tú, por ejemplo, si viene acá un brother y estás, oye, ¿tú qué haces? Hola, que no sé qué, te acercas a la cama porque quieres saber quién es, si es que no lo conoces. No vas a decir como que, no, apágame tu cámara, te vas acá. No vas a hacer esa huevada, ¿no? Pero es porque tú estás dentro de Pero es porque, por audiovisual. eso te digo, por eso es que Pero si tú no- sabes. Yo, por ejemplo, yo no conocía a Cristo Rata hasta que tú me lo mostraste. Yo no lo conocía, no Ya, sabía quién yo era él. igual, o sea, sé, pero no sé quién es. Entonces pasaría capaz de repente a mi costa y es como que, Ahora, por noción, porque estamos dentro de este mundo, si yo veo en la calle a alguien que viene así, ya es como que Claro, digo, ya me si prende tú- mi foquito y sí, digo, ah, ya, ajá, si yo no, tengo no sé. mi local y veo que este huevón está haciendo, así tengo 1, 2, 3 vistas, de algo me ha de servir, pues, porque ya Claro. sé. Pero no todos piensan así como tú, pues. Porque es más palta. Por ejemplo, si tú vas a comer a un restaurante en Arenales, por ejemplo, está prohibido de que alguien te saque. ¿No? Tú puedes grabar. En Arenales sí, claro. En cualquier En lado. cualquier sitio, en realidad. Porque incluso hasta en una intervención policial puedes grabar. O sea, no te pueden impedir el no grabar. Ahora, la forma en cómo entras grabando, ahí sí capaz un poco. Claro, Porque pero si yo, entras- yo siento que ellos porque están si entras con- normalitos. es como ¿no? que ellos están No hay algo disfrazados. distinto. Imagino que atrás habrá pues, 2 personas más. Uno que está con la cámara, otro que está pues, con cuidado. Son 4 personas. Y van a entrar y ocupan una mesa de 4, imagino. Pero más nada, ¿no? O sea, Ya, pero ponte que Porque no, ¿qué ponte iban que a no hacer tuvieran ellos? una cámara, estos chicos. Ponte que no sé, ese día hagamos, no, nosotros, por ejemplo, seamos cosplayers. Y tenemos hambre. Puta, el único sitio que hay, pues vamos a hacer, no puedes entrar. ¿Cómo vas a entrar? Sí. Y te votan. Pero no porque tengamos al cámara. O menos sea, que- tampoco al es menos- eso, pues, Al ¿no? menos que tengas código de vestimenta. Capaz.
Pero eso debería estar afuera, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber si tú nunca has ido? No, o sea, si hay un código de vestimenta, por ejemplo, en el Arcomar, en uno que otro restaurante donde sí solamente tienes que entrar con camisa y pantalón. En la Rosa Náutica también puedes ir con camisa y pantalón, pues no puedes ir con short. Ya, o sea, cuando está eso puesto como código de vestimenta, ahí sí no hay ningún problema. Porque Claro, es parte de porque tu hay regla. esto, pues. Pero ¿no? cuando no existe eso en un restobar. Pero por eso te estoy diciendo, existen reglas de negocios donde tú decides. Si yo estoy poniendo en mi regla donde yo no quiero que grabes acá porque no sé, pues a mí se me da la gana, tú no puedes entrar Pero porque ahí puedes existe. poner una que otra cosa, pero tampoco lo que se te da la gana. O sea, No es que está diciendo uno que le da la gana, simplemente. ¿Sabes por qué? Porque ahora último, no cuando quiero yo que he grabes. ido a, ¿cómo se llama? Al Dollar City, habían niños, estos que piden limosna o que venden huevadas afuera. Habían niños dentro, en el dólar. Ahí, De limosna. Sí, o vendiéndote algo. O sea, caminabas y eso, pero el de seguridad evidentemente estaba detrás de él, pero tampoco podía sacarlos, pe. Pero sí es incómodo esa mierda de que es como que, no jodas, hasta acá también, ya tú, mocoso, con tu explotador que debe estar afuera jodiendo o capaz mirando por allá, no jodas, pues, ¿no? Ya es como que... No siento que sea como discriminación, pero también, pues, ¿no? Claro. Si ya de por sí, a veces cuando tú vas a cualquier restaurante abierto y estás comiendo tu pollito, Y estás comiendo tu llegan de la nada. pizza... Porque y, ni siquiera es que y lleguen como que, aparece. hola, de la nada es así. Claro. Colabórame, claro, así. Y tú no puedes decir ñe porque hay discriminación y nada, pero Claro. también es como que, oye, estoy yendo a comer. Sí, Quiero mi y lo único que espacio, pasa es, ¿no? y te insisten, porque hay personas que te insisten. Claro, y están ahí parados mirándote. Y es Sí. como que, ay, qué incómodo. Sí, sí. Bueno, eso fue lo que pasó el día de ayer en el en vivo Pero, de o Cristo, sea, la y hoy forma en día que lo han ha dicho, no, pues. reventado. O sea, me da un poquito de pena, te diré, por el restaurante. ¿ah? Sí, porque, o sea, un restaurante que tiene su clientela fija. Pero no es por el años restaurante, en puede el ser por mercado, la actitud que tiene ese señor que los paró. Sí, y sobre pero fue todo muy- porque Feo, fue de de otra frente, nacionalidad. fue de frente Peor todavía. a la defensiva. Como que, ¿cómo vas a entrar así? ¿Quién sabe? Quizás en ese restaurante ya han entrado más disfrazados que han hecho chongo, ¿no? Y a ella le quedó el esto de que no. Bueno, de repente, Tal podría vez, ser, pero- podría ser. Pero feo, pues. La actitud de este brother está Dime, horrible. ¿tú qué harías? Porque no sé, pero algo vi, no llegué a ver porque ya íbamos a empezar esto, pero dice que ese restaurante sacó un comunicado. No sé si pidiendo disculpas o algo, pero si tú fueras al restaurante, ¿qué hubieras hecho? Puta, pues tengo que Qué salir a pedir- pendejo. Yo sí, tengo que salir yo a estaría pedir perdón molesto. por el ¿ah? huevón que Estaría ha hecho esa molesto. mierda. Y lo voto también. Obvio, pues. Desgraciadamente, te tienes que ir, güey. Y ahora tienes que saber cómo también manejar, pues, ¿no? Porque Pues, ahora ¿qué que todo harías? Sí, esto pendejo, son ¿no? redes y es como que... Puta, de repente podría. El internet es muy sensible. ¿no? De repente podría mandar un comunicado donde pido disculpas a Cristo Rata y bla 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 y Y que acá darnos- no aceptamos la discriminación. Porque, lo que están porque diciendo el es que están personal que se discriminando. contrató no sé, No estaba no está capacitado. exacto, no, Exacto, no tiene pasó por una capacitación. capacitación de Debería. bla bla y por ende tomamos Pero la ya- decisión de retirarlo de nuestros locales y no volverá a pasar. Miles de disculpas y bla bla bla. Ya, pero después de eso, ya te cagaron en el Google. Ah, huevón. obvio, pues, obvio. O sea, fuera de toda esta mierda, ya te cagaron en Ay, esas pues sí da reseñas. pena, porque, oye, Porque para- quizás el dueño y los meseros y todos, puta, seamos súper buena onda y simplemente porque este huevón Sí, pues. quiso creerse el dueño del local, la cagó, pues. Porque yo siento que ha sido más decisión de este huevón, como que, hoy de repente me grita mi jefe, o Que chucha, el jefe me debe tener, pues no, hoy me va a gritar porque está entrando el Woody. O simplemente quiso tomar la decisión de no quiero dejarlos entrar y ya. Exacto, pues. No quiero, pues, una cosa así. Porque ¿no? yo sí siento esa actitud, pero quién sabe, pues no te digo, no podremos también decir. Lo que hemos visto es de Claro. este huevón que simplemente ha dicho no me Estamos agrada. sacando Y sí, pe, hipótesis. sí, exactamente, pe. ¿no? Sí, pe, te estoy discriminando. Puta, que- eso O sea, fue en lo vez de peor. morderse y meterse la lengua por el culo, peor la cagan. O sea, su actitud de mierda ya estaba feo. Más se embarró así solito, se lanzó. Y te caga a ti, pues, o tu empresa, Tú como dueño sí te afecta. obvio. Económicamente y en las Obvio. redes sociales, obvio. Es más, aparte el pata se nota que ha mandado a hacer sus videos apagando, pues, ¿no? Google, huevón. O sea, apagado, bueno, porque sus Pero videos ¿sabes de por qué te digo restaurante el se Google? ven Porque bien, uno ¿no? usualmente entra a las reseñas de Google para más o menos saber qué es y que veas por Pero si pura te mierda. quitan eso, obvio. Es como empezar de cero. Sí, pues, una cosa así. Y la gente también es atorrante, ¿ah? O sea, entiendo ya, pero también como el pata dijo, te llama Molly's Restaurant, y el otro anda en Funnel ahorita. Y es como que la gente fue y... Lo los fundaron comentarios- Pero literal. los ves comentarios fueron, el poder "Oye, que si-". tienen ellos. Y dije, oye, si voy me van a discriminar, o si voy vestido de tal cosa me van a discriminar, oye, me van a dejar entrar o me van a discriminar por ser marrón. Aso. Y que acá discriminan
no vengan a comer acá porque acá discriminan. Ah, sí. O Ya, sea, pero- sí, así es Pero Miguel. es el poder que tú tienes, pues. El poder que tienen. El poder de las redes. es Y ellos también fuerte. en su locura fue como que vayan a tirarle hate. En su cólera, pues, ¿no? En su cólera, pues. Porque Ya, no lo pues, pensaron tampoco. No lo pensaron. Lo hablaron en caliente. Claro. Y ahorita ya, pues, sus redes están cerradas y la que más me da pena es la de Google, porque los comentarios se pueden eliminar. Por ejemplo, dice que en Instagram estaban eliminando comentarios y a la gente la bloqueaban. Pero eran tantos, Normal, pues. eran tantos que ya no, pues no No, vas a pero poder por hacer eso te todo el digo, rato, ¿no? o sea, en Instagram, en TikTok, como las huevas, pero en Pero Google. en Google sí te yuca. Ajá. En Google sí te quedas, creo, ¿no? Sí, sí, te queda. No, no se borra. Es más, en Facebook tampoco creo que no se borra eso. ¿Así? Sí, no, tú en el local no puedes borrar. Maña, no sabía. Te cagan, pues. Bueno, con esa última noticia. Hay una noticia más que es un poco triste, pero yo creo que esa mejor no. Sí, Vamos porque a es un llorar. poco. Sí, creo ¿De que qué es trata? necesario. ¿Muerte de algo? Ah, no, ya, entonces ya. No, pipi, no quiero. Listo, entonces ya voy a poner Vámonos. Pon la despedida. música. Vámonos. Pon la Llegamos música. al final. Dicen que se quieren cagar. Sacar la hamburguesa. Tú Mentira. seguro será. Tú seguro. De rato están que dicen de que me Tú cago, de que me cago, seguro de que me acá, cago. echando la Así culpa a están, la están gente diciendo que acá. me cago y me Así te cago. escudas Así bajo son una mujer. de lisurientas son ¿Qué estas eres? Por mujeres. ahí está que Así suena las van a puro conocer. pedo. Así las van a Pra, conocer. pra, pra. Yo les voy Solo a, les voy a acá hasta que evidenciar a hablas. todas estas chicas acá. Te escudas sobre una Para que- mujer. para No, que- no, no. para que Está que hablen se sus revientan verdades. por allá y por acá, dice. Sus Así verdades. Así es. Y Adiós. nos vamos. Ya, adiós. Chao. Por fin. Chicos, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, por favor. Díganos, denos like, compartan los videos. ¿Qué Ay, más? ¿por qué pones grillo? Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando estemos grabando en vivo. Sí, por favor. Nada, nos vemos Se el podría próximo. decir que es el Bajo la Luna oficial, ¿no? ¿Cómo? Así fue como empezamos, pues. ¿De bajo la luna? Claro, pues. Así empezamos, ¿no? O sea, no empezamos como tal, pero el intro fue de nosotros tres. Pues. ¿Así? Así. No me acuerdo. Es que se grabó, pues. ¿Cuándo? Bueno, Cuando empezó. nada, chicos. Así Yo que pensé que había vayan empezado esto a con ver los Andy. videos. Ah, por cierto, se están publicando nuevos videitos. Sí, así que vayan a síganos darle en todas las. amor. Bueno, síganos en Instagram, TikTok, MySpace, así Hi-Fi. es. Hi-Fi, Así es. X, Thread, creo que así se pronuncia, ¿no? Lo de Instagram. Thread, no sé cómo. Ex. No, el otro, Thread, algo así. ¿Thread? ¿Qué habla? No sé, no sé. Thread. El de Instagram tiene su huevada como el X, como Ah, el ex ya. Twitter. Ah, ¿y el Sí. del arroba? Ajá, ¿cómo se llama? Este, A ver, no sabe Se tampoco. llama Threads. Thread, ¿ya? Así. Síganos por Zoom, En Telegram. Estamos en Telegram. en Telegram, por Están hablando Zoom, de hambre. Ya está. por VIX, ¿Cómo se llamaba la Vimeo. Sky? ¿Sky? Creo que- Sky. Sky. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Díganos. Vimeo, Sky. Estamos conectados en Ahí, todo. ahí. Bueno, Está en muchas la sopa. gracias. Chau. En Tinder también Chao, estamos. chao. Chao. Ay, nos vemos el jueves. IRL cocinando, quizás. Sí, Capaz sí, capaz no. Sí, quién sabe. sí. Bye. Chao. Chao.